La lámpara de cristal sobre la mesa 12 necesitaba una limpieza. Podía ver el polvo acumulándose en su nivel más bajo, atrapando la luz ámbar como pequeñas polillas congeladas en pleno vuelo. Mi jefa me habría despedido si se hubiera dado cuenta, pero llevaba 9 horas seguidas de pie y el comedor de Celestine, el restaurante francés más exclusivo de Manhattan, no daba señales de vaciarse. Me dolía la zona lumbar con cada paso que daba mientras equilibraba la bandeja de platos sucios. El fuerte olor de los restos de salsa de laurel se mezclaba con el perfume caro y el humo de los puros que se adhería a las cortinas de terciopelo. El peso tiraba de mis hombros y tuve que detenerme cerca de las puertas de la cocina, apoyando la columna contra la pared fría para aliviarme un momento. A través de la pequeña ventana circular, pude ver al chef Maurice gritándole a un ayudante de cocina en un francés rápido, con el rostro carmesí bajo las duras luces fluorescentes. Respiré hondo, me tranquilicé y seguí adelante. La mesa 7 necesita agua, siseó Margot al pasar a mi lado, con su elegante uniforme negro aún impecable, mientras que el mío tenía una pequeña mancha cerca de la cadera de cuando se me cayó un tenedor durante el ajetreo de la cena. Y acaba de llegar la mesa 12. Reserva VIP, no la fastidies. La mesa 12, la mesa de la esquina con la mejor vista del horizonte de la ciudad, reservada con semanas de antelación y solo para personas cuyos nombres aparecían en Forbes o en la página 6. Eché un vistazo mientras dejaba la bandeja y se me enfriaron las manos. El aire parecía enrarecerse en mis pulmones. Dante estaba sentado de espaldas a la pared, siempre de espaldas a la pared, con un traje negro que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. La tela reflejaba la luz como aceite sobre el agua, e incluso desde el otro lado de la sala podía ver la línea marcada de su mandíbula. La forma en que su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con esa precisión natural que lo hacía parecer salido de un cuadro renacentista. 2 hombres flanqueaban la mesa, de pie en lugar de sentados, con la mirada constantemente escaneando la sala con la alerta depredadora de lobos que protegen a su líder. Se me encogió el pecho y la bandeja que llevaba en las manos de repente me pareció que pesaba 1000 kilos. Frente a él se sentaba una mujer que parecía haber sido creada por un equipo de expertos. Cabello rubio platino que caía en ondas perfectas, un vestido color champán que probablemente tenía un nombre de diseñador que yo no podía pronunciar, y diamantes en el cuello que reflejaban la luz con cada respiración que tomaba. Ella se rió de algo, dijo él, tocándole la mano al otro lado de la mesa, sus uñas rojas brillando contra su piel oliva. No había visto a Dante Valente en 3 años. 3 años, 2 meses y 16 días, para ser precisa, cosa que intenté evitar a toda costa. La puerta de la cocina se abrió detrás de mí y el ruido repentino me hizo dar un respingo. Mi jefa, Patricia, apareció a mi lado, con una expresión tensa por el tipo de estrés que supone gestionar a la élite de Nueva York durante sus cenas de aniversario y sus acuerdos de negocios. Elena, dijo con voz baja y aguda. Mesa 12, ya están esperando. No puedo. Mi voz sonó estrangulada. Margot puede encargarse. Yo me encargaré de su sección. Patricia entrecerró los ojos. Margot está atendiendo la mesa 18. El senador Morrison y su esposa. Tú te encargas de la 12. Me puso 2 menús encuadernados en cuero en las manos. Su peso era sólido y condenatorio. Muévete. Quería correr. Todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que soltara los menús, me quitara el delantal y desapareciera en la noche de Manhattan. Pero tenía $847 en mi cuenta bancaria, 2 bebés en casa con una niñera que cobraba por horas y una notificación de desahucio que me daba hasta fin de mes para pagar $3000 de alquiler atrasado. Así que me moví. Cada paso que daba por el comedor era como caminar sobre el agua, el ruido a mi alrededor, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, la suave música de piano que venía de la esquina se desvaneció en un zumbido lejano. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, demasiado fuerte, demasiado agudo, anunciando mi llegada como un redoble de tambor. El guardia de seguridad de Dante fue el primero en fijarse en mí. El de la izquierda, alto, con una cicatriz que le dividía la ceja, se enderezó ligeramente y movió la mano de forma casi imperceptible hacia su chaqueta. Pero entonces Dante levantó la vista.
Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo su expresión cambiaba a cámara lenta. Primero confusión, un ligero entrecerrar de sus ojos oscuros, como si no pudiera situarme en este contexto, este uniforme, esta vida. Luego reconocimiento, que le golpeó como un golpe físico. Todo su cuerpo se tensó. Su mano se congeló a medio camino de su copa de vino. La mujer frente a él siguió hablando, ajena a todo, con voz alta y brillante, mientras describía algo sobre un yate en el Mediterráneo. «Buenas noches», logré decir, con una voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que se producía en mi pecho. «Bienvenidos a Celestine. ¿Les sirvo primero una Helena?» «Mi nombre». Pronunció mi nombre como si se lo hubieran arrancado contra su voluntad, con voz áspera y grave, con ese ligero acento italiano que se hacía más pronunciado cuando se emocionaba. La mujer se detuvo a mitad de la frase y levantó sus cejas perfectamente dibujadas mientras nos miraba a los dos. «Lo siento. ¿Se conocen?», preguntó, con un tono ligero, pero con un matiz de acero en el fondo. Agarré los menús con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. «Les daré un momento para que decidan qué quieren beber», dije, colocando los menús sobre la mesa con las manos que solo temblaban ligeramente. Profesional, distante, solo una camarera haciendo su trabajo. Pero Dante se levantó de verdad, y el movimiento fue tan repentino, tan inesperado, que su acompañante dio un grito ahogado. Los dos guardias de seguridad se tensaron, con las manos ahora completamente dentro de sus chaquetas, y pude sentir cómo todas las miradas de las mesas cercanas se volvían hacia nosotros. Dante Valente no hacía cosas inesperadas. Era el control personificado. Cada acción calculada, cada palabra medida. «Dante, ¿qué?». La mujer se sobresaltó. «Siéntate», le susurré, invadida por el pánico. «Por favor, estoy trabajando». Me miró como si fuera un fantasma. Sus ojos oscuros recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo arder la piel. Estaba buscando algo, catalogando cada cambio. Las ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. La forma en que mi uniforme me quedaba un poco más holgado de lo que debería. El agotamiento que llevaba como una segunda piel. «Eres...». No terminó la frase, pero vi cómo su mirada se posaba por un segundo en mi estómago, donde hace 3 años empezaba a notarse antes de desaparecer de su vida sin decir nada. Mi mano se movió instintivamente hacia mi abdomen, un gesto protector del que me arrepentí inmediatamente. «Dante, cariño, siéntate. Estás montando una escena». La voz de la mujer había perdido toda su calidez. Se había vuelto seca por la vergüenza y la creciente sospecha. Se hundió lentamente en su asiento, pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. El aire entre nosotros crepitaba con palabras no dichas, con 3 años de silencio y secretos que pesaban más que todos los platos que había servido esa noche. «Su camarero volverá enseguida», logré decir, dando media vuelta. Di 3 pasos antes de que su voz me detuviera. «Helena, no». No fue en voz alta. Dante nunca necesitaba levantar la voz, pero algo en su tono, una orden envuelta en desesperación, hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran. Me quedé allí paralizada en medio del comedor de Celestine, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. «Tengo que trabajar», dije sin darme la vuelta. «Por favor». El silencio se prolongó. Podía sentir cómo luchaba consigo mismo. Prácticamente podía ver los cálculos que se hacían detrás de esos ojos inteligentes y peligrosos. Dante Valente era un hombre que controlaba todo en su mundo. Los muelles, la mitad de los políticos de la ciudad, y Dios sabe qué más que yo nunca había querido saber. Pero aquí, en este espacio público, con su cita mirando y su imagen cuidadosamente construida en juego, incluso él tenía límites. «Hablaremos», dijo finalmente. No era una pregunta, era una afirmación. «Después de tu turno». No respondí. Simplemente me alejé, con las piernas que de alguna manera seguían funcionando, a pesar de sentir que estaban llenas de agua helada. Pasé por la mesa 7, donde una pareja de ancianos celebraba su 50 aniversario. Pasé por el bar, donde Margot coqueteaba con un corredor de bolsa con un Rolex. Pasé por Patricia, cuyos ojos agudos seguían mis movimientos con la precisión de un halcón. Empujé las puertas de la cocina y entré directamente en el baño del personal, cerrando la puerta tras de mí. Mis manos temblaban mientras me agarraba al lavabo, mirando mi reflejo en el espejo manchado. Mi cabello oscuro se escapaba del moño.
Mi pintalabios se había borrado hacía horas y mis ojos estaban demasiado abiertos, demasiado brillantes por las lágrimas contenidas. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Elena, tienes 60 segundos. Luego necesito que vuelvas al trabajo. La voz de Patricia no admitía réplica. Sí, señora, respondí, salpicándome las muñecas con agua fría para intentar calmar mi acelerado pulso. No podía derrumbarme. No aquí. No ahora. Me quedaban 4 horas más de turno y necesitaba cada dólar de las propinas de esa noche. Los gemelos necesitaban pañales. La factura de la luz estaba atrasada y mi teléfono no había parado de sonar en todo el día con mensajes de la niñera preguntándome cuándo le pagaría la semana pasada. Los gemelos. Dios, los gemelos. Me llevé la mano a la boca, luchando por contener el sollozo que quería escapar. Lucas y Sofía, de 2 años, con los ojos oscuros de su padre, y mi barbilla obstinada. Ahora mismo estaban en casa, probablemente dormidos en la pequeña segunda habitación de mi apartamento, rodeados de juguetes heredados y sueños que no incluían crecer con una madre que apenas podía alimentarlos. Otro golpe. Elena. Me sequé las manos, me arreglé el uniforme y abrí la puerta. El resto del turno pasó en una nebulosa de sonrisas forzadas y manos temblorosas. Evité la mesa 12 como si mi vida dependiera de ello, pasando la responsabilidad a Margot con una excusa murmurada sobre que me encontraba mal. Ella me miró de forma extraña, pero no discutió. Había visto cómo me había mirado Dante, y los rumores corrían rápido entre nuestro pequeño personal, pero podía sentir cómo me observaba. Cada vez que salía de la cocina, cada vez que pasaba por su campo de visión, sentía el peso de su mirada como un contacto físico. La mujer que lo acompañaba, Isabel, alguien de quien había oído hablar a Patricia, parecía ponerse cada vez más nerviosa a medida que avanzaba la noche, alzando el tono de voz, incluso cuando las respuestas de Dante se volvían más monosilábicas. A las 11:47 p.m., finalmente se marcharon. Estaba rellenando los vasos de agua de la mesa 9 cuando los vi levantarse. Dante ayudó a Isabel a ponerse un abrigo de piel blanco que probablemente costaba más que mi coche cuando tenía coche, y uno de sus guardaespaldas le susurró algo al oído. Dante asintió, luego se volvió y me miró directamente al otro lado del comedor. Articuló 2 palabras. Hablamos. Luego se fue, arrastrado por la noche neoyorquina por su equipo de protección, dejando una propina de $500 en una cuenta de 400 y el aroma persistente de su colonia. Algo caro y amaderado que me hizo doler el pecho con recuerdos que había intentado enterrar. Terminé mi turno a las 12:30 AM, con los pies destrozados y la espalda en llamas. Las propinas habían sido buenas esa noche, $340, suficientes para comprarme unos días más antes de que los lobos vinieran a llamar a mi puerta. Me cambié el uniforme en el vestuario del personal, me puse unos vaqueros y un jersey viejo, y me quité el maquillaje de la cara hasta que solo quedó el cansancio. El aire nocturno me golpeó como una bofetada cuando salí por la entrada de servicio al callejón detrás del restaurante. Febrero en Manhattan era brutal, y mi fina chaqueta no servía de mucho para protegerme del viento que silbaba entre los edificios. Me la ajusté y empecé a caminar hacia el metro, con mis zapatillas chapoteando en charcos de nieve derretida mezclada con Dios sabe qué más. Había recorrido la mitad del callejón cuando un Mercedes SUV negro se detuvo a mi lado, con sus cristales tintados reflejando las mugrientas paredes de ladrillo. La ventanilla del copiloto se bajó suavemente y se me revolvió el estómago. Dante estaba sentado en el asiento trasero, con una expresión indescifrable en la tenue luz del interior del vehículo. «Sube, Elena, voy a coger el metro, a la 1 de la madrugada en este barrio». Su voz era monótona, pero podía percibir la tensión que había debajo. «Sube, llevo haciéndolo 3 años, estaré bien». La puerta trasera se abrió y de repente él estaba allí, en el callejón, conmigo, y, Dios mío, había olvidado lo alto que era, cómo su presencia parecía llenar todo el espacio disponible hasta que no quedaba sitio para respirar. Sus guardaespaldas salieron de los asientos delanteros. 3 hombres que vigilaban las entradas del callejón con paranoia profesional. «¿Dónde están?», preguntó Dante, con voz baja y peligrosa. Mi corazón se detuvo. «¿Dónde están quiénes?», apretó la mandíbula. «No, no juegues conmigo. Ahora no. No con esto». Se acercó y pude oler su colonia mezclada con el hedor de la basura y los gases de la ciudad.
Vi cómo te tocabas el estómago allí dentro. Vi tu cara y me he pasado los últimos 3 años preguntándome si habías muerto en alguna cuneta porque desapareciste como el humo. Y ahora estás aquí con ese aspecto. Me señaló con el dedo. Algo se rompió en su expresión controlada, como si no hubieras dormido en meses. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Dónde están? En plural. Había dicho, ellos. Mi sangre se heló. No sé de qué estás hablando. Elena, mi nombre sonó como una advertencia. He construido un imperio basándome en leer a las personas, en saber cuándo alguien me miente, y ahora mismo estás mintiendo tan descaradamente que es insultante. Un coche pasó por el final del callejón, sus faros nos iluminaron brevemente con una luz blanca y dura antes de sumirnos de nuevo en la sombra. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente más frío del que podía explicar la noche de febrero. No importa, dije finalmente. Lo que creas saber no importa. Esa vida, tu vida, ya no es la mía. Me fui. No voy a volver. Estabas embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una acusación. No era una pregunta, era una afirmación. Vuelve con tu novia, le dije con voz temblorosa. Tu cena de aniversario, tu vida perfecta. Olvida que me has visto. ¿Olvidar? Se rió. Un sonido sin humor. Olvida a Elena. He tenido gente buscándote durante 3 años. 3 años. ¿Tienes idea de lo que ha sido eso? Pensar que estabas muerta. Pensar que alguien te había secuestrado, asesinado. Su mano se extendió y me agarró del brazo. No con fuerza, pero lo suficiente como para que no pudiera soltarme fácilmente. Y ahora te encuentro aquí sirviendo mesas, con aspecto de fantasma. ¿Y quieres que lo olvide? Intenté soltarme, pero él apretó un poco más. Déjame ir, dímelo primero. No hay nada que decir. Mentiroso. Nos quedamos allí, en un punto muerto, sus ojos oscuros clavados en los míos, buscando la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Y, Dios mío, quería contárselo. Quería gritar que sí, que había estado embarazada, que me había ido porque su mundo era venenoso y no quería criar a mis hijos en él, que Lucas tenía sus ojos y Sofía su terquedad, y que cada día veía su rostro en ellos. Y eso me rompía el corazón una y otra vez. Pero también recordaba la sangre, la violencia, la noche en que lo vi matar a un hombre en su propia oficina, frío, eficiente y terrible. La forma en que se limpió la sangre de las manos con un pañuelo blanco y me besó la frente como si nada hubiera pasado. Esa fue la noche en que supe que tenía que huir. Por favor, susurré, odiando cómo se me quebró la voz. Por favor, déjame ir. Algo en mi tono debió de llegarle, porque aflojó ligeramente el agarre, pero no me soltó. Dame tu dirección. No, Elena, no. Liberé mi brazo y di un paso atrás. No puedes hacer esto. No puedes volver a mi vida y exigirme cosas. Me fui por una razón. ¿Qué razón? Su voz se elevó. La frustración finalmente rompió su control. Te lo di todo. Todo lo que podrías haber deseado, y te fuiste sin decir nada, sin dejar rastro, como si yo no significara nada. Significabas demasiado. Las palabras brotaron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Significabas demasiado. Y tu mundo iba a devorarme por completo, y yo no podía soportarlo. Me detuve y me llevé la mano a la boca. Había hablado demasiado. Demasiado. Dante se quedó muy quieto. A lo lejos sonó una sirena. Uno de sus guardias de seguridad murmuró algo por la radio, sin apartar la vista de la entrada del callejón. «Sube al coche», dijo Dante en voz baja. «Te llevaré a casa. Hablaremos allí». Ni hablar. Entonces hablaremos aquí, en este callejón, en el frío, todo el tiempo que sea necesario. Cruzó los brazos y yo conocía esa expresión. Inamovible, implacable. Un hombre que había construido un imperio sin retroceder nunca. Tú decides, Elena. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y vi un mensaje de la niñera. Sofía tiene fiebre. No es nada grave, pero quería que lo supieras. Se me encogió el corazón. Le respondí rápidamente. Voy para casa. Dale el Tylenol infantil que hay en el armario de la cocina. Cuando levanté la vista, Dante estaba mirando la pantalla de mi teléfono con una expresión indescifrable, pero algo había cambiado en sus ojos. Algo agudo, perspicaz y absolutamente aterrador. Sofía, dijo en voz baja. Es un nombre precioso. Metí el teléfono en el bolsillo. Tengo que irme. Te voy a llevar. No, Elena.
Se acercó de nuevo y, esta vez, había algo diferente en su voz, algo casi amable bajo la dureza. Déjame llevarte a casa, por favor. Déjame asegurarme de que llegas sana y salva. El agotamiento me invadió de golpe. 3 años huyendo, sobreviviendo, manteniendo todo unido con hilo dental y oraciones. Me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía el alma, y allí estaba, de pie en ese callejón helado, mirando al hombre al que había amado, abandonado y llorado. Simplemente ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Está bien, dije, pero déjame en la esquina, no en mi puerta, y luego vete. Asintió una vez, con firmeza y determinación. De acuerdo. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca, pero me subí al Mercedes de todos modos, hundiéndome en unos asientos de cuero que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Dante se deslizó a mi lado, manteniendo una distancia prudente, y la puerta se cerró con un golpe sordo y costoso que nos encerró juntos. El conductor salió del callejón con suavidad y le di una dirección a 3 manzanas de mi apartamento real. El interior del coche olía a cuero y a la colonia de Dante, y los asientos calefactados calentaban mi cuerpo dolorido. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, observando cómo la ciudad se difuminaba, tratando de no pensar en lo que acababa de aceptar, tratando de no pensar en el hecho de que Dante Valente ahora sabía que tenía una hija llamada Sofía, y preguntándome cuánto tiempo tardaría en descubrir el resto. El silencio en el coche era sofocante. Mantuve la cara vuelta hacia la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de acuarela mientras nos deslizábamos por las calles nocturnas de Manhattan. Mi reflejo en el cristal parecía el de una desconocida, pálida, atormentada, con los ojos demasiado grandes y un rostro que había perdido la suavidad que una vez tuvo. Detrás de ese reflejo podía ver el perfil de Dante, afilado e inmóvil como una estatua, con la mandíbula moviéndose como si estuviera masticando palabras que no se atrevía a pronunciar. El conductor navegaba con suavidad por el tráfico, y me fijé en que 2 vehículos de seguridad nos flanqueaban, uno delante y otro detrás. Incluso ahora, incluso para esto, Dante viajaba como un hombre en guerra, que supongo que siempre lo había sido. «Pareces cansada», dijo finalmente, con una voz que atravesó el zumbido del motor. Casi me eché a reír. ¿Cansada? Una palabra tan inadecuada para el agotamiento profundo que se había convertido en mi compañero constante. Tengo 2 trabajos. El cansancio viene con el territorio. 2. Algo peligroso brilló en su tono. ¿Dónde más? En una cafetería por las mañanas, de 4 a 11. Luego voy directamente a Celestine. No sabía por qué le estaba contando esto. Quizás porque el dique ya se había roto y la verdad se estaba derramando, lo quisiera yo o no. Apretó la mano en un puño sobre su muslo. Trabajas 19 horas al día, no todos los días. Los domingos tengo libre en la cafetería. Tracé un dibujo en la ventana con el dedo. Cualquier cosa con tal de evitar mirarlo directamente. Es lo que me permite pagar las facturas. Por Dios, Elena, no. Entonces me volví hacia él y la intensidad de sus ojos oscuros me dejó sin aliento. No te atrevas a compadecerme. Yo tomé mis decisiones y vivo con ellas. Decisiones. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y hasta ese pequeño movimiento me pareció depredador. ¿Llamas decisión a huir en mitad de la noche? Desaparecer sin dejar rastro, haciéndome creer que habías muerto. Dejé una nota. ¿Una nota? Su voz se elevó, con una furia controlada que se desbordaba en 3 frases. No puedo seguir así. No me busques. Lo siento. ¿A eso le llamas una explicación? Me llevó 3 horas escribir la nota. Hice docenas de borradores, cada uno más largo, más sincero, más revelador. Pero al final, me decidí por esas 3 frases porque cualquier otra cosa le habría hecho venir a buscarme, y necesitaba que no me encontrara por el bien del bebé, por mi propio bien. Era todo lo que podía darte, dije en voz baja. No era nada. Se frotó la cara con la mano y por primera vez me fijé en las arrugas alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 3 años. Las canas que se entremezclaban con su cabello oscuro en las sienes. ¿Sabes lo que pensé cuando llegué a casa y te habías ido? Cuando todas tus cosas habían desaparecido y esa nota estaba sobre la encimera. No respondí. No pude. Pensé que alguien te había secuestrado. Pensé que era una familia rival, un mensaje, una amenaza. Sus ojos se clavaron en los míos. Revolví toda la ciudad buscándote. Recurrí a todos mis contactos.
Amenacé a todos mis conocidos, la Bratva, las Tríadas, los italianos del norte, todos. Tenía hombres buscando desde Boston hasta Miami y nada. Habías desaparecido como si nunca hubieras existido. La culpa me retorcía el estómago. Lo siento, lo siento. Él se rió, con amargura y dureza. Lo sientes. ¿Tienes idea de cómo han sido estos últimos 3 años? Preguntándome cada día si estabas sufriendo en algún lugar. Si necesitabas ayuda. Si estabas... Se detuvo con la garganta entrecortada. Si estabas muerto. El coche redujo la velocidad al llegar a un semáforo en rojo. Los ojos del conductor se posaron en el espejo retrovisor, comprobando a su jefe con la preocupación habitual de alguien que llevaba mucho tiempo al servicio de Dante. Uno de los guardias de seguridad del asiento del copiloto habló en voz baja por la radio, coordinándose con los vehículos que nos rodeaban. Tenía que desaparecer, dije finalmente. Tu mundo no es un lugar para criar. Me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Dante se agudizaron como una navaja. ¿Criar qué, Elena? Termina esa frase. Nada. No quería decir nada. Estás mintiendo otra vez. Se acercó y de repente, el espacioso asiento trasero se sintió diminuto. Y no eres muy buena en eso. Nunca lo fuiste. Tu ojo izquierdo se mueve cuando mientes. ¿Lo sabías? Me toqué el ojo automáticamente, odiando que recordara detalles tan insignificantes sobre mí. Odiando que su presencia aún hiciera que mi corazón se acelerara como cuando nos conocimos, cuando yo era camarera en otro restaurante y él entró como si fuera el dueño del mundo, porque en muchos sentidos lo era. La dirección que le diste a mi chofer, continuó Dante, bajando la voz, es la de una bodega que lleva 6 meses cerrada. Lo sé porque soy el dueño del edificio. El hielo inundó mis venas. No, tú eres dueño de la mitad de los inmuebles de esta madriguera. Elena, ¿de verdad creías que podías esconderte de mí en mi propio territorio? Se recostó, estudiándome con una expresión que no logré descifrar. Pero no te presionaré, no esta noche. Haré que Marco te lleve donde quieras ir y esperaré, porque algo me dice que pronto vas a necesitar ayuda. Y cuando la necesites, me llamarás. No lo haré, lo harás. Sacó su teléfono y la pantalla iluminó su rostro con una luz azul intensa. Porque sea cual sea la razón por la que te fuiste, sea lo que estás protegiendo, te está consumiendo, puedo verlo. Te estás ahogando y eres demasiado terco para agarrarte al salvavidas. El coche giró por una calle que reconocí. Todavía estaba a 3 manzanas de mi apartamento, pero lo suficientemente cerca como para poder caminar el resto. Aquí, dije rápidamente. Para aquí. Marco, el conductor, miró a Dante por el espejo retrovisor, esperando su confirmación. Dante me estudió durante un largo momento y luego asintió. El coche se detuvo suavemente junto a la acera y los guardias de seguridad ajustaron sus posiciones en consecuencia. Gracias por traerme, dije, alcanzando la manija de la puerta. La mano de Dante se extendió rápidamente y me agarró la muñeca. No con fuerza, no me dolió, pero lo suficiente como para detenerme. Toma esto. Me puso algo en la palma de la mano. Una tarjeta de visita con un número de teléfono grabado en negro. Esta es mi línea privada. No es la de la oficina ni la de la empresa. Es mía. Llama a este número de día o de noche y yo te contestaré. No lo necesito. Tómalo de todos modos. Su pulgar rozó mi pulso y supe que podía sentir lo rápido que latía mi corazón. Por favor, rompió algo en mí. Dante Valente no decía por favor, ni a los enemigos, ni a los aliados, a nadie. Pero me lo había dicho 2 veces esa noche, y en ambas ocasiones había sido como una grieta en la armadura que no sabía que llevaba puesta. Cerré los dedos alrededor de la tarjeta. Adiós, Dante. No es un adiós. Aflojó el agarre, pero no me soltó. Nunca es un adiós. No contigo. Aparté la mano y salí tambaleándome del coche, con las piernas inestables sobre la acera agrietada. El viento de febrero atravesaba mi fina chaqueta y me encogí para protegerme, rodeándome con los brazos. A mis espaldas, oí cerrarse la puerta del coche, pero el Mercedes no se alejó. Podía sentir la mirada de Dante a través de las ventanillas tintadas mientras caminaba, con mi sombra alargándose y adelgazándose bajo las farolas. No miré atrás. Si lo hubiera hecho, me habría derrumbado. 3 manzanas me parecieron 3 kilómetros. Me dolían los pies, me latía la espalda y cada paso era un ejercicio para no desplomarme.
Pero llegué a mi edificio, un edificio de 5 pisos sin ascensor, con la pintura descascarillada y una puerta principal que no cerraba bien. Subí las escaleras hasta el tercer piso, cada paso una agonía, y finalmente llegué al apartamento 3C. La puerta se abrió antes de que pudiera girar la llave. La señora Chen estaba allí, con su 1,5 metros de estatura, sosteniendo a Sofía dormida en sus brazos. Los rizos oscuros de mi hija estaban pegados a su frente por el sudor, sus mejillas enrojecidas por la fiebre, y mi corazón se apretó con tanta fuerza que me dolió. La fiebre bajó hace 1 hora. La señora Chen susurró con su fuerte acento. Ahora duerme bien. Lucas también. Está en el dormitorio. Muchas gracias. Cogí a Sofía con cuidado, acunando su cálido peso contra mi pecho. Se movió ligeramente, emitiendo un pequeño sonido, y volvió a dormirse. Siento mucho llegar tarde. Déjeme coger su dinero. Mañana está bien. La señora Chen me dio una palmadita en el brazo con sus manos arrugadas. Pareces muerta de cansancio. Duerme primero. Paga mañana. Señora Chen, no puedo seguir pidiéndole que espere. Shh, mañana. Pasó junto a mí hacia el pasillo, moviéndose con la cuidadosa precisión de sus 78 años. Esos bebés necesitan una madre que duerma, no una madre que se caiga. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé sola con mi hija en el pequeño apartamento que olía a los nuggets de pollo que había cocinado para la cena de los gemelos y al spray de lavanda que usaba para enmascarar el persistente olor a mojo del baño. Llevé a Sofía al dormitorio que compartíamos todos. Yo en la cama doble, los gemelos en sus cunas, que ya les quedaban pequeñas, pero eran lo único que podía permitirme. Lucas estaba tumbado boca arriba, con los brazos abiertos, el pecho subiendo y bajando con la respiración profunda de un sueño inocente. Tenía una pequeña tirita en la rodilla, donde se había caído en el parque 2 días antes, y uno de sus camiones de juguete agarrado en la mano. Los dos se parecían a su padre. El mismo pelo oscuro, la misma piel morena, las mismas pestañas increíblemente largas que yo había acariciado con los dedos cuando eran recién nacidos. Y yo estaba aterrorizada y sola, preguntándome cómo diablos iba a sobrevivir. Acosté a Sofía en su cuna y le subí la fina manta hasta la barbilla. Gimió ligeramente, con la frente aún caliente, pero no peligrosamente, y le di un beso en la sien. «Mamá está en casa, cariño», le susurré. «Mamá está en casa». Luego me dejé caer en la cama y dejé que las lágrimas fluyeran. Eran lágrimas silenciosas, de esas que te duelen en el pecho y te queman la garganta. 3 años. 3 años huyendo, escondiéndome, sobreviviendo a duras penas. 3 años diciéndome a mí misma que había tomado la decisión correcta, que mis hijos estaban más seguros lejos del mundo de Dante, lleno de sangre, violencia y hombres que resolvían los problemas con balas. Pero, Dios, estaba tan cansada. Saqué la tarjeta de visita que me había dado y la estudié a la tenue luz de la calle que se filtraba a través de nuestras finas cortinas. Solo un número de teléfono, sin nombre, sin logotipo, nada que identificara de quién era el número, completamente imposible de rastrear para cualquiera que no lo supiera ya. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Has llegado a casa sana y salva. Bien. Duerme bien, Elena». Miré fijamente el mensaje con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo lo había sabido? Pero claro, ¿cómo no iba a saberlo? Dante Valente no dejaba escapar nada una vez que había decidido que era suyo. Y a pesar de 3 años de ausencia, a pesar de mis desesperados intentos por borrarme de su vida, acababa de demostrar que nunca había escapado realmente. Le respondí, «No vuelvas a contactar conmigo». La respuesta llegó inmediatamente. «No puedo prometerlo. Dulces sueños». Apagué el teléfono y lo metí debajo de la almohada, como si eso pudiera bloquearlo de alguna manera. Pero aún podía sentirlo ahí fuera, en algún lugar de la ciudad, probablemente en su ático con vistas a Central Park, rodeado de lujo y poder, y de la seguridad que le proporcionaba ser el hombre más peligroso de Nueva York. Al final conseguí dormir, pero fue un sueño intranquilo, lleno de ojos oscuros, colonias caras y el sonido de disparos resonando en pasillos de mármol. Me desperté con los gritos de Lucas, no llorando, gritando. El sonido agudo y aterrorizado de un niño que se había despertado de una pesadilla y no entendía dónde estaba. Me incorporé de un salto, con el corazón en un puño,
y lo encontré de pie en su cuna con lágrimas corriéndole por la cara. Mamá, mamá, estoy aquí, cariño, estoy aquí. Lo cogí en brazos y él me rodeó con sus brazos y piernas como un koala. Todo su cuerpo temblaba por los sollozos. Shh, no pasa nada. Solo es una pesadilla. Solo es un sueño. Monstruo. Tenía hipo contra mi cuello. Gran monstruo. Dientes. Aquí no hay monstruos. Te lo prometo. Mamá no dejará que ningún monstruo te coja. Lo mecí lentamente, frotándole la espalda en círculos como había hecho desde que era un bebé. Sofía se movió en su cuna, pero no se despertó. La fiebre había desaparecido, a juzgar por la temperatura normal de su piel cuando la comprobé. El apartamento estaba a oscuras, salvo por la luz de la calle. Miré mi teléfono y eran las 6:47 de la mañana. Había dormido unas 5 horas y mi cuerpo parecía como si me hubiera atropellado un camión. Pero Lucas se estaba calmando, sus sollozos se habían convertido en hipos y de todos modos ya no podía volver a dormirme. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Él asintió con la cabeza contra mi hombro y su cabello oscuro me hacía cosquillas en la barbilla. Lo llevé a nuestra pequeña cocina, que en realidad era solo una galería con una estufa de 2 quemadores y un refrigerador que hacía ruidos preocupantes, y lo senté en su silla elevadora en nuestra pequeña mesa. El armario reveló lo que quedaba de Cheerios, suficiente para un tazón pequeño. Tendría que comprar más hoy, lo que significaba echar mano del dinero de las propinas que había reservado para la factura de la luz. Las cuentas siempre eran imposibles. Cada dólar se dividía en 3 direcciones y, de alguna manera, siempre me quedaba corto. Vertí los Cheerios y añadí leche caducada desde hacía 2 días, pero que olía bien, y se la puse delante a Lucas. Él se lanzó a comer con las manos, metiéndose los cereales en la boca con el entusiasmo desordenado de un niño de 2 años. Y a pesar de todo, a pesar del agotamiento, el miedo y la situación imposible en la que me encontraba, sonreí. Por esto me había ido, por estos momentos de simple caos matutino, de caras cubiertas de Cheerios, dedos pegajosos y risas sin mancha de violencia. Esto era lo que estaba protegiendo. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Otro mensaje de texto de un número desconocido. Buenos días. Come algo. Anoche estabas demasiado delgada. Me quedé mirando el mensaje. Ira y algo más. Algo que no quería nombrar, retorciéndose en mi pecho. Le respondí furiosa. Deja de enviarme mensajes. No puedo pensar en ti. Piensa en tu novia. Ella no es mi novia. Es un acuerdo comercial. Su padre necesitaba demostrar su alianza. La cena de aniversario fue para su beneficio. No debería involucrarme. Sabía que no debía, pero mis dedos se movieron de todos modos. No es asunto mío. Todo lo que te concierne es asunto mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Apagué el teléfono y lo metí en un cajón, con las manos temblorosas. Sofía empezó a llorar desde el dormitorio. Su despertar significaba que necesitaba un cambio de pañal y comida, en ese orden. Dejé a Lucas con sus cereales y fui a buscarla. Seguí la familiar rutina matutina en piloto automático. Cambiar pañales, limpiar caras, encontrar ropa limpia que no estuviera manchada, preparar el desayuno, limpiar derrames, arbitrar pequeñas discusiones, tomar temperaturas, administrar medicamentos, dar besos, cantar canciones, jugar con camiones, construir bloques, todo mientras planeaba cómo estirar $340 en propinas para cubrir el alquiler, la electricidad, los pañales, la leche, la compra, la niñera y la tarjeta del metro que estaba casi vacía. A las 8:30 de la mañana, ya había dado de comer a los gemelos, los había vestido y estaban listos para que los recogiera la señora Chen, que los cuidaba mientras yo trabajaba en la cafetería. A las 8:45 salimos por la puerta, yo llevando a Sofía en brazos y Lucas de mi mano, con los deditos pegajosos por el sirope de los gofres helados que les había preparado para desayunar. La señora Chen nos recibió en su apartamento del segundo piso y su rostro se iluminó al ver a los gemelos. Ellos la adoraban y corrieron hacia ella con la alegría sincera que los niños sienten por las personas que les muestran una amabilidad constante. «Tienes muy mal aspecto», dijo la señora Chen sin rodeos cuando le entregué a Sofía. «No duermes». «Estoy bien. Mentir empeora las arrugas». Balanceó a Sofía en su cadera. «Ve a trabajar, gana dinero. Vuelve esta noche. Hablaremos del plan de pago». «Sí, señora Chen. Vaya,
Los niños estarán bien con la tía Chen. Besé a los gemelos para despedirme, respirando el aroma de su champú para bebés, tratando de memorizar cada detalle de sus rostros como hacía cada mañana. Luego me fui, bajando apresuradamente las escaleras y saliendo al frío de febrero, dirigiéndome al metro que me llevaría a la cafetería en Midtown, donde preparaba cafés expresos y sonreía a los clientes que no dejaban propina y se quejaban de que sus cafés con leche estaban demasiado calientes o demasiado fríos, o tenían demasiada espuma o no tenían suficiente. El metro estaba abarrotado de viajeros matutinos y yo estaba apretujada entre un hombre que leía el Financial Times y una mujer que se maquillaba con la precisión de un cirujano, con los pies ya doloridos desde la noche anterior, y cerré los ojos, tratando de concentrarme para el turno de 7 horas que me esperaba. La cafetería era un infierno. La máquina se estropeó 2 veces. Había una avalancha de turistas que no sabían cómo pedir. Y mi jefe me gritó por tomarme demasiado tiempo en mi descanso, cuando en realidad había estado en el baño tratando de no vomitar por el cansancio y el estrés. Cuando terminó mi turno a las 11:00, tenía $23 en propinas y un dolor de cabeza que parecía como si alguien me estuviera clavando clavos en el cráneo. Miré mi teléfono mientras salía por la puerta trasera. 47 llamadas perdidas, todas del mismo número desconocido, y un mensaje de texto. Contesta el maldito teléfono, Elena. Se me enfriaron las manos. Algo iba mal. Dante no se asustaba. Dante no hacía 47 llamadas a menos que yo le devolviera la llamada. Contestó antes de que terminara el primer tono. ¿Dónde demonios has estado trabajando? ¿Qué pasa? Ve a la esquina de la quinta con la 53. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hazlo y ya está. 5 minutos, Elena. No me obligues a ir a buscarte. La línea se cortó. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras corría hacia la intersección. Mis zapatillas gastadas golpeaban contra la acera. La quinta y la 53 estaban a 2 manzanas. Y las recorrí en un tiempo récord, jadeando con dificultad, con la mente dando vueltas a terribles posibilidades. Los gemelos. Algo les había pasado a los gemelos. Doblé la esquina y me detuve en seco. Un Mercedes SUV negro estaba aparcado en la acera, el mismo de la noche anterior, pero esta vez la puerta trasera estaba abierta y Dante estaba de pie junto a él, con una expresión de piedra en el rostro. No estaba solo. 2 de sus guardias de seguridad lo flanqueaban, y entre ellos había un hombre que no reconocí, joven, de unos 25 años, con el labio partido y un ojo morado, y con el terror escrito en cada línea de su cuerpo. Dante, ¿conoces a este hombre? La voz de Dante era plana, controlada, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. Miré al desconocido. No, nunca lo había visto antes. Mira de nuevo, con cuidado. Me acerqué, estudiando el rostro del hombre. Había algo vagamente familiar en él, quizás de la cafetería, quizás del restaurante, quizás de... Te ha estado siguiendo. Dante dijo que durante 3 días. He tenido a hombres vigilándote desde anoche y lo han detenido esta mañana. Ha estado tomando fotos tuyas, de tu edificio, de... Se detuvo, apretando la mandíbula. De niños, el mundo se inclinó. ¿Qué? 2 niños, un niño y una niña. Cabello oscuro, de aproximadamente 2 años. Los ojos de Dante se fijaron en los míos, y en ellos vi furia y conocimiento, y algo que parecía casi traición. ¿Quieres decirme de quiénes eran los niños que estaba fotografiando Elena? Porque tengo una idea bastante clara. El ruido de la calle se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Las bocinas de los coches, los gritos de los vendedores, el ruido rítmico de un martillo neumático en algún lugar cercano. Todo se disolvió en ruido blanco mientras miraba al hombre golpeado entre los guardias de Dante. Mi visión se estrechó, manchas negras bailaban en los bordes y, durante un horrible momento, pensé que podría desmayarme allí mismo, en la Quinta Avenida. No lo hago. Mi voz sonó estrangulada. ¿Quién lo contrató? La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en sus ojos. No era la respuesta que esperaba. Justo estábamos llegando a eso cuando te llamé. Pero primero, necesito que respondas a mi pregunta. Dio un paso hacia mí y su equipo de seguridad se movió con él. Un movimiento sincronizado que delataba años de entrenamiento. ¿Son míos?
Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. A nuestro alrededor, la ciudad continuaba con su implacable movimiento. Los peatones pasaban a toda velocidad. Los taxis tocaban el claxon. El olor a perritos calientes y gases de escape y el perfume caro de alguien se mezclaban en ese aroma tan característico de Nueva York. Pero en nuestro pequeño círculo, el tiempo se había detenido. «Dime», dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en poco más que un susurro, pero de alguna manera más autoritario que un grito. «¿Lucas y Sofía son míos?» Oír sus nombres en su boca me pareció una violación, como si me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón. «¿Cómo sé todo sobre ti, Elena? A las 6 de la mañana ya sabía dónde vives, dónde trabajas, cuántas deudas tienes y los nombres de tus 2 hijos». Hizo un gesto al hombre, que se estremeció. «Esta pieza ha confirmado lo que ya sospechaba, así que te lo preguntaré una vez más. ¿Son míos?» La verdad se posó en mi lengua como veneno. Podría mentir, debería mentir, pero al mirar a los ojos de Dante, al ver el peligroso filo del control al que se aferraba por un hilo, supe que la mentira destruiría cualquier frágil vínculo que hubiéramos establecido. «Sí», susurré. La palabra cayó como una bomba. Dante se quedó completamente inmóvil. No era la quietud de la calma, sino la quietud de un depredador antes de atacar. Apretó los puños a los lados y observé cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosamente controladas. Los 2 guardias intercambiaron miradas, con expresiones neutras, pero su lenguaje corporal de repente se volvió más alerta. «Sí», repitió Dante como si estuviera probando la palabra. «Sí, 3 años. 3 años. Elena». Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. «Tengo hijos, gemelos, y tú me los has quitado. Yo los mantuve a salvo», le respondí. La ira finalmente se impuso al miedo. «Tu mundo no es seguro. Es un mundo de armas, sangre y hombres que resuelven los problemas haciendo desaparecer a la gente. No iba a criar a mis hijos en eso. Así que los criaste en la pobreza». Su gesto lo abarcaba todo, mi ropa gastada, mi rostro agotado, la desesperación que no podía ocultar. «Trabajando hasta la muerte, apenas capaz de alimentarlos. Eso es mejor. Están vivos, están sanos, sonríen y juegan y no oyen disparos cuando intentan dormir». Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos. «Sí, Dante, eso es mejor. Son míos». Las palabras salieron crudas, posesivas, absolutas. «No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho». Ahora temblaba. 3 años de miedo, agotamiento y amor desesperado se desbordaron como una inundación. «Debí matar a ese hombre. ¿Te acuerdas? En tu oficina». Suplicó. Lloró. Dijo que tenía hijos. Y tú le metiste una bala en la cabeza como si estuvieras matando una mosca. La expresión de Dante se ensombreció. Me estaba robando. Robando a las familias que dependen de mí para su protección. Sabía las consecuencias. Tenía hijos. Las palabras salieron de mi boca. Niños que se acostaron esa noche sin padre porque tú decidiste que había roto tus reglas. Y yo estaba embarazada, Dante. Embarazada. Y te miré con las manos manchadas de sangre y pensé, ¿y si algún día mis hijos te decepcionan? ¿Y si rompen tus reglas? ¿Crees que yo lo haría? Se detuvo, moviendo la mandíbula. ¿Crees que haría daño a mis propios hijos? Creo que tu mundo les haría daño aunque tú no lo hicieras. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente un frío intenso a pesar del débil sol. No podía arriesgarme. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con 3 años de decisiones y consecuencias. El hombre que me había estado siguiendo gimió ligeramente y uno de los guardias le dio un codazo en las costillas para que se callara. ¿Quién te contrató?, preguntó Dante sin apartar los ojos de mí. No lo sé, juro que solo recibí una llamada. Un pago en efectivo anónimo. Mentiroso. La mano de Dante se movió con un gesto brusco y el guardia de la izquierda sacó una pistola y la apretó contra la sien del hombre con indiferencia. Última oportunidad. ¿Quién te contrató para seguirla y fotografiar a mis hijos? ¿A mis hijos? Lo dijo con tanta naturalidad. Los reclamó con 2 palabras como si ya fuera un hecho. Marco Tesio. La voz del hombre se quebró. El terror lo hacía temblar. Marco Tesio me contrató. Dijo que necesitaba pruebas de que estabas distraído, de que te habías vuelto blando. Algo sobre un juego de poder. No conozco los detalles, lo juro. La expresión de Dante pasó de fría a glacial. Marco. El nombre salió como una maldición.
Por supuesto, lleva meses presionando, cuestionando mis decisiones, reuniendo a los soldados más jóvenes. Miró a su jefe de seguridad, un hombre al que reconocí vagamente de hacía 3 años llamado Víctor. Encuéntralo, tráelo al almacén y corre la voz. Reunión esta noche. Todos los capitanes, sin excepciones. Es hora de recordar a la gente por qué no se me cruzan. Víctor asintió y sacó su teléfono, ya haciendo llamadas. El otro guardia mantuvo su arma apuntando a la cabeza del fotógrafo, esperando instrucciones. ¿Qué vas a hacer con él?, pregunté, aunque ya lo sabía, ya lo recordaba. ¿Tú qué crees? Los ojos de Dante eran como trozos de hielo negro. Fotografió a mi familia. Le dio información a mi enemigo. Solo hay una consecuencia para eso. Dante, no. Me interrumpió con un gesto brusco. No, Elena. No puedes huir de mi mundo durante 3 años y luego decirme cómo manejar las amenazas a mis hijos. Este hombre, señaló al fotógrafo que gemía, puso en peligro a Lucas y Sofía. Marco Tessio sabe dónde vives ahora. Sabe que existen. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entendía. Dios me ayude. Lo entendía. En el mundo de Dante, la familia era una ventaja. La familia era una debilidad. La familia era el botón que se pulsaba para quebrantar a un hombre. Tienes que venir conmigo, continuó Dante. Ahora, los 3. Tengo una casa segura en Westchester, con personal completo y seguridad total. Allí estaréis protegidos mientras yo me encargo de esto. No puedo irme así sin más. Tengo trabajo, facturas, responsabilidades. Yo me encargaré. Ya estaba sacando su teléfono. Tus turnos estarán cubiertos, tus facturas pagadas, tu apartamento mantenido, todo lo que necesites. Pero tú y mis hijos no pasaréis otra noche en ese edificio con la cerradura rota y sin seguridad. No puedes simplemente apoderarte de mi vida. Mírame. Se acercó y pude oler su colonia mezclada con el aire de la ciudad. Tú tomaste tus decisiones, Elena. Elegiste marcharte, esconderte, luchar sola. Está bien. Pero en el momento en que Marco Tessio decidió utilizarte a ti y a nuestros hijos como armas contra mí, perdiste el lujo de la independencia. Ahora estás en mi mundo, te guste o no. No son armas, son bebés, y precisamente por eso necesitan protección. Levantó la mano casi tocando mi cara antes de parecer darse cuenta. Por favor, déjame protegerte, a todos vosotros. Es lo único que pido. No era una petición en realidad. Pero el hecho de que lo hubiera expresado como tal, de que hubiera vuelto a decir, por favor, hizo que algo se rompiera en mi pecho. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. Hasta que Marco esté controlado y haya dejado claro lo que le pasa a cualquiera que amenace a mi familia. Sus ojos buscaron los míos. Unos días, quizá una semana, y luego decidiremos juntos el resto. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Voy a enviar un coche a tu edificio. Víctor te acompañará. Prepara todo lo que necesites para los gemelos. Ropa, juguetes, medicinas. No te preocupes por nada más. Señora Chen, haré que alguien le explique todo a la señora Chen y le pagaré generosamente por su tiempo. Ya se estaba moviendo, con su equipo de seguridad formando un círculo a su alrededor. El coche estará allí en 20 minutos. Prepárese. Dante, espere. Pero él ya se estaba subiendo al Mercedes, empujando al fotógrafo detrás de él, y supe con absoluta certeza que no volvería a ver vivo a ese hombre. La puerta se cerró y el vehículo se incorporó al tráfico, flanqueado por sus escoltas, desapareciendo en el caos de Manhattan. Me quedé en la esquina, temblando, con la mente dando vueltas. 20 minutos. Tenía 20 minutos para dar un vuelco a mi vida, recoger a mis hijos y entrar voluntariamente en el mundo del que llevaba 3 años huyendo. Saqué mi teléfono y llamé a la señora Chen. Hola, señora Chen, soy Elena. Necesito que prepare a los gemelos. Empaque ropa para unos días. Voy para allá. ¿Qué pasa? Suena asustada. No pasa nada. Por favor, te lo explicaré cuando llegue. Colgué y corrí hacia el metro, con el corazón latiéndome con fuerza y la mente dando vueltas a todo lo que acababa de pasar. Dante lo sabía. Sabía lo de Lucas y Sofía, y más que eso, los había reclamado con una posesividad que era a la vez aterradora y en una pequeña y traicionera parte de mi corazón, un alivio. Durante 3 años había llevado todo yo sola. El miedo, el agotamiento, el peso imposible de mantener vivos y a salvo a 2 pequeños seres humanos. Y ahora, Dios me ayude.
Una parte de mí quería dejar que él cargara con parte de esa carga. Quería creer que tal vez, solo tal vez, su protección valía la pena el peligro que traía a su mundo. El trayecto en metro se me hizo eterno. Entré corriendo en mi edificio 12 minutos más tarde, subiendo los escalones de dos en dos, a pesar de que me dolían los músculos, y casi choqué con la señora Chen en el pasillo del tercer piso. Tenía a los gemelos vestidos con su mejor ropa, heredada de un vecino, pero limpia y casi sin manchas, y una bolsa de pañales a punto de reventar. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Por qué corres? Es complicado. Te pagaré esta semana y la próxima, te lo prometo. Olvida el dinero. Dime la verdad. Estás en problemas. Miré su rostro curtido, vi la preocupación genuina que había en él, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No era exactamente un problema, solo que su padre se había enterado de su existencia. Quería que estuviéramos en un lugar seguro durante unos días. La comprensión se reflejó en su expresión. Ah, el padre. Es rico, poderoso, muy poderoso y peligroso. Dudé, luego asentí. La señora Chen me sorprendió con una sonrisa. Bien, un hombre peligroso puede protegerte. Un hombre rico puede alimentar a los bebés. Necesitas ambas cosas. Sí, me acarició la mejilla. Vete, cuídate, vuelve cuando estés lista. Señora Chen, vete. Cogí a los gemelos, Sofía en mi cadera y la mano de Lucas en la mía, y bajé a la calle justo cuando un SUV negro, idéntico al de Dante, se detenía en la acera. Víctor salió, con una expresión profesional pero no desagradable. Señorita Elena, déjeme ayudarla. Cogió la bolsa de pañales y abrió la puerta trasera, dejando al descubierto 2 sillas de coche ya instaladas, de calidad profesional, caras, ajustadas a la altura perfecta. Por supuesto que lo eran. Dante no hacía nada a medias. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucas, con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre, muy abiertos por la curiosidad más que por el miedo. «A una aventura», logré decir con la voz solo ligeramente temblorosa. «Una aventura divertida», balbuceó Sofía algo incomprensible, y me agarró del pelo, tirando con tanta fuerza que se me llenaron los ojos de lágrimas. Víctor abrochó con eficiencia a los gemelos en sus asientos y luego me abrió la puerta. Me deslicé al lado de Sofía, con el estómago revuelto por la ansiedad y algo que no quería examinar demasiado de cerca. El trayecto a Westchester duró 45 minutos debido al tráfico del mediodía. Los gemelos alternaban entre la fascinación por el lujoso coche y las peticiones de aperitivos, que Víctor sacaba de alguna manera de una nevera portátil en el asiento delantero. Cajas de zumo, galletas Graham, rodajas de manzana, todo orgánico, todo de marca, todo cosas que rara vez podía permitirme. La casa segura resultó ser una extensa finca detrás de puertas de hierro y muros de piedra, con cámaras de seguridad visibles cada pocos metros y guardias apostados en la entrada. El todoterreno subió por un largo camino circular hasta una casa que parecía sacada de una revista. Columnas blancas, jardines bien cuidados, ventanas que brillaban bajo el débil sol de febrero. «Dios mío», exclamé, y luego me tapé la boca inmediatamente. «Lo siento. Quiero decir, wow». Los labios de Víctor se crisparon en lo que podría haber sido diversión. «El señor Valente quiere que se sienta cómoda. Hay personal completo. Cocinero, ama de llaves, niñera, si la necesita. Tiene toda la segunda planta. Si necesita algo, solo tiene que pedirlo». Una mujer apareció en la puerta principal cuando llegamos, de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro, vestía pantalones y un cardigan que denotaban una gran profesionalidad. Sonrió cálidamente mientras Víctor me ayudaba con los gemelos. «Señorita Elena, soy Margaret. Me encargo de la gestión de la casa. Déjeme mostrarles sus habitaciones». Su voz era amable, incluso maternal, y se agachó hasta la altura de los gemelos. «Y vosotros debéis de ser Lucas y Sofía. He preparado algunos juguetes en la sala de juegos, si queréis verlos». La cara de Lucas se iluminó. «¿Juguetes? Tantos juguetes. Vamos, cariño». Nos llevó dentro y yo intenté no quedarme boquiabierta ante los suelos de mármol, la lámpara de araña de cristal y las obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. La segunda planta era en realidad un ala entera, con un dormitorio principal con baño privado que tenía una bañera del tamaño de mi cocina, una guardería que estaba completamente equipada con todo lo necesario,
Desde cunas hasta cambiadores y más juguetes de los que dos niños podrían jugar, y una sala de juegos con un rincón de lectura y materiales para manualidades, y un caballo balancín que parecía tallado a mano. Esto es demasiado, dije débilmente. El señor Valente fue muy específico con sus requisitos. Margaret dejó la bolsa de pañales sobre una lujosa otomana. La cena es a las 6, pero puedo traer aperitivos en cualquier momento. La cocina está completamente equipada. No son prisioneros. Pueden ir a cualquier lugar del recinto, pero por favor no salgan de la propiedad sin seguridad. Por su seguridad, claro, seguridad. Eso era lo que era. No una jaula dorada. No era Dante reafirmando su control, solo seguridad. Los gemelos, ajenos a mi crisis interna, se abalanzaron inmediatamente sobre los juguetes con gritos de alegría. Sofía encontró un elefante de peluche casi tan grande como ella y lo abrazó con fuerza. Lucas descubrió un tren de juguete y empezó a hacer ruidos de tren que resonaban en los altos techos. Os dejo para que os instaléis, dijo Margaret con delicadeza. Pulsad el botón que hay junto a la puerta si necesitáis algo. Entonces se marchó y me quedé sola con mis hijos en una mansión que pertenecía a su padre. Rodeada de un lujo que nunca había soñado y de una seguridad que significaba que éramos tan prisioneros como protegidos. Me senté en el suelo junto a Lucas, observándolo jugar con los trenes e intentando no pensar en lo fácil que había sido para Dante trastornar toda mi vida en menos de 24 horas. Intenté no pensar en cómo una parte de mí se sentía aliviada, y me esforcé mucho por no pensar en lo que pasaría cuando él llegara a casa esa noche y viera a sus hijos, nuestros hijos, por primera vez. La llamada llegó a las 4:37 p.m. Estaba bañando a los gemelos en la enorme bañera. Sofía estaba cubierta de burbujas y Lucas intentaba hacerse una barba con jabón cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. El número privado de Dante apareció en la pantalla. Lo miré fijamente durante 3 tonos antes de contestar. Hola, ¿estás instalada? Su voz era áspera, tensa de una manera que nunca había oído antes. Sí, la casa es increíble. Gracias. Bien, estaré allí a las 7. Marco ya está controlado. Controlado. Una palabra tan neutra para lo que yo sabía que significaba. Dante, necesito verlos, Elena. La tensión se intensificó. Necesito ver a mis hijos. Por favor, no me lo discutas. El por favor otra vez me desarmaba cada vez. Están aquí, están a salvo. Estaremos aquí cuando llegues. Exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias. Nos vemos pronto. Colgó y yo me quedé mirando mi teléfono. Me temblaban ligeramente las manos. En 3 horas, Dante Valente conocería a sus hijos. Vería lo que habíamos creado juntos, lo que había estado ocultando durante 3 años. Vería lo mucho que se parecían a él. Vestía a los gemelos con la ropa nueva que Margaret había conseguido de alguna manera. Ropa de algodón suave que realmente les quedaba bien, a diferencia de la ropa usada con la que solía luchar para vestirlos. Peiné sus rizos oscuros, aún húmedos por el baño. Sofía no dejaba de intentar comerse el cepillo, y Lucas insistía en ponerse su camiseta favorita con camiones debajo del jersey nuevo. Y la normalidad de estas pequeñas batallas me ayudó a calmar los nervios. A las 6, Margaret trajo la cena a la sala de juegos. Nuggets de pollo y macarrones con queso para los gemelos y un sándwich club para mí, que ni siquiera podía pensar en comer. Tenía el estómago revuelto y mi mente daba vueltas a 1000 posibles escenarios de cómo podría salir mal la noche. A las 6:47 oí coches en el camino de grava, varios vehículos, el crujir de los neumáticos sobre la piedra. Mi corazón se aceleró. A las 6:52 oí voces en el vestíbulo de abajo. La voz de Dante, grave y autoritaria, dando instrucciones a alguien. A las 6:53 pasos en las escaleras. Me levanté, alisándome los vaqueros con las manos, los mismos que llevaba puestos la noche anterior porque no había metido nada más en la maleta. Los gemelos jugaban en el suelo. Lucas construía una torre con bloques mientras Sofía intentaba derribarla, con sus caritas fruncidas por la concentración. La puerta se abrió. Dante estaba en el umbral, todavía con el traje de esa mañana, pero con la corbata aflojada y el botón superior desabrochado. Tenía el pelo revuelto, como si se lo hubiera mesado con las manos, y unas ojeras que delataban el estrés y el insomnio. Pero su mirada se dirigió directamente a los gemelos y se quedó allí.
Observé su rostro cuando los vio por primera vez, cuando realmente los vio. Sus hijos, su sangre, su legado. Algo se rompió en su expresión, algo fundamental, crudo y completamente indefenso. Dio un paso hacia la habitación, luego otro, moviéndose lentamente como si temiera que desaparecieran si se movía demasiado rápido. Lucas dijo en voz baja. Sofía. Lucas levantó la vista al oír su nombre y sus ojos, los ojos de Dante, se agrandaron. Mamá, ¿quién es ese? Me agaché a su lado, con el corazón en un puño. Es tu papá, cariño. Ha estado fuera durante un tiempo, pero ahora está aquí. ¿Papá? Lucas parecía confundido. Luego, curioso. ¿Tienes camiones? Y así sin más, Dante Valente, el famoso jefe mafioso temido por la mitad del mundo criminal de Nueva York, capaz de acabar con vidas con una sola palabra, se echó a reír. Era un sonido entrecortado, incrédulo, pero genuino. «Puedo conseguir camiones», dijo con voz ronca. «Todos los camiones que quieras». Se arrodilló en el suelo, con sus caros pantalones de traje sobre la alfombra de la sala de juegos, sin importarle las arrugas ni la suciedad. Y yo observé a mis hijos conocer a su padre por primera vez. Vi a Sofía acercarse a él con su elefante de peluche, ofreciéndoselo como un regalo. Vi a Dante cogerlo con las manos que habían apretado gatillos y firmado sentencias de muerte, pero que ahora temblaban ligeramente al aceptar un juguete de su hija. «Gracias, cariño», susurró. «Es precioso». Y me di cuenta, al verlo mirarlos con una expresión de asombro y amor tan profundos, que me dolía presenciarlo, de que todo había cambiado. No había vuelta atrás a partir de ese momento. Se acabó huir. Se acabó esconderse. Para bien o para mal, ahora estábamos unidos. Dante, yo y los dos pequeños seres humanos que habíamos creado. Y fuera lo que viniera después, tendríamos que afrontarlo como una familia. Aunque no tenía ni idea de cómo sería esa familia, la siguiente hora transcurrió con una extraña sensación onírica que no conseguía procesar. Dante se sentó en el suelo de la sala de juegos. Este hombre que dirigía imperios y ordenaba ejecuciones, empujaba camiones de juguete con Lucas e imitaba ruidos exagerados de motor que hacían reír a mi hijo. Sofía había reclamado su regazo como su trono, aferrándose a su elefante y acariciándole ocasionalmente la cara con sus manitas regordetas, mientras balbuceaba en su incomprensible lenguaje infantil, al que Dante respondía como si entendiera cada palabra. Yo me quedé de pie junto a la ventana observando, con los brazos cruzados sobre el pecho como si pudiera mantener unido mi corazón roto con la fuerza de mi voluntad, porque esta escena de normalidad doméstica de un padre con sus hijos era todo lo que les había negado, todo lo que me había dicho a mí misma que estarían mejor sin él. Pero al ver cómo se iluminaba el rostro de Lucas cuando Dante le ayudaba a construir una torre con bloques, al ver el grito de alegría de Sofía cuando Dante le hacía cosquillas en la barriga, ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. Ellos necesitaban esto, le necesitaban a él, y yo se lo había negado por miedo. «Pensando demasiado», dijo Dante, sin mirarme, con las manos firmes mientras apilaba otro bloque en la torre de Lucas. «Prácticamente puedo oír cómo la culpa se apodera de mí». «No es así. Sí lo estás». Levantó la vista y sus ojos oscuros encontraron los míos al otro lado de la habitación. «Y te preguntas si cometiste un error al apartarlos de mí. Si habrían estado mejor con un padre, incluso uno tan loco como yo». Me estremecí ante la blasfemia casual, aunque los gemelos estaban demasiado absortos en el juego como para darse cuenta. «No digas palabrotas delante de ellos. Tomaré nota». Volvió a la torre. «Pero tengo razón, ¿no? Te estás ahogando en culpa. ¿No debería estarlo?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Te mantuve alejado de tus hijos durante 3 años. Eso no es precisamente perdonable». «No», asintió en silencio. «No lo es, pero entiendo por qué lo hiciste». Ayudó a Lucas a colocar el último bloque y luego se sentó para admirar su trabajo. «Mira eso, amigo. La torre más alta de la ciudad. La más grande», exclamó Lucas, y acto seguido la derribó con ambas manos, esparciendo los bloques por la alfombra. Se echó a reír, y Dante se rió con él. El sonido era rico y genuino, muy diferente del hombre frío y controlado que había visto matar a alguien en su oficina 3 años atrás. Sofía empezó a inquietarse, frotándose los ojos con sus pequeños puños, y reconocí los signos de inmediato. Está cansada. Ya ha pasado la hora de acostarse.
Dante miró su reloj, un PC Philippe que probablemente costaba 6 cifras, y se sorprendió. Allí también eran solo las 7:30. Las 7:30 es tarde para ellos. Me acerqué para coger a Sofía, pero Dante fue más rápido y la levantó con una seguridad que me sorprendió. Ella se acomodó inmediatamente contra su pecho, con la cabeza apoyada en su hombro, y algo en mi pecho se retorció dolorosamente al verlo. «Muéstrame su habitación», dijo. «Te ayudaré. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo». Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo feroz en ellos. 3 años, Elena. Me he perdido 3 años de horas de acostarse, primeras palabras y primeros pasos. Déjame tener este. No podía discutir eso. No podía discutir con la necesidad cruda en su voz. Así que cogí a Lucas, que protestaba somnoliento diciendo que no estaba cansado, incluso mientras bostezaba, y llevé a Dante a la habitación que Margaret había preparado. Era perfecta, por supuesto. 2 cunas con colchones blandos y sábanas limpias, un cambiador lleno de pañales y toallitas, una mecedora junto a la ventana y una luz nocturna que proyectaba estrellas suaves en el techo. La habitación olía a talco para bebés y lavanda, y de repente me sentí agotada, agotada hasta los huesos, de una forma que iba más allá del cansancio físico. «Yo me encargo», dijo Dante en voz baja, dirigiéndose ya a la mesa cambiadora. «¿Me enseñas cómo se hace?» Lo miré fijamente. «¿Quieres cambiarle el pañal? ¿Es tan sorprendente?» Acostó a Sofía con suavidad y ella gimió, pero no se despertó del todo. «Soy su padre. Debería saber cómo hacerlo». Así que le enseñé a Dante Valente, señor del crimen, asesino, temido por hombres que le doblaban en tamaño, cómo cambiar un pañal. Le expliqué cómo usar las toallitas, la crema y el pañal limpio, e intenté no reírme cuando se le atascaron las lengüetas y tuvo que empezar de nuevo. Se mostró paciente y concentrado, y cuando Sofía estuvo limpia y cómoda con el pijama limpio que Margaret había conseguido de alguna manera, la levantó con una delicadeza que me hizo un nudo en la garganta. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Múdal, cántale. Le gusta Twinkle, Twinkle, pero se dormirá con cualquier cosa si eres constante». Se acomodó en la mecedora, acunando a Sofía contra su pecho, y yo cambié a Lucas y lo acosté en su cuna. Mi hijo ya estaba medio dormido, con el pulgar en la boca a pesar de mis intentos por quitarle ese hábito, y apenas se movió cuando le besé la frente. A mis espaldas oí a Dante empezar a cantar. Su voz era grave y áspera, con un fuerte acento en algunas de las palabras en inglés, pero cantaba Twinkle, Twinkle, Little Star, como si fuera la actuación más importante de su vida. Los ojos de Sofía se cerraron, su respiración se estabilizó, y al llegar al segundo verso, ya estaba dormida. Su pequeña mano se acurrucó contra el pecho de Dante. Lo observaba desde junto a la cuna de Lucas, con la vista nublada por las lágrimas. No podía dejar de llorar. Esto no debía haber pasado. No debía sentir este dolor en el pecho, este anhelo por algo que me había convencido a mí misma de que no podíamos tener. Una familia de verdad. No solo yo luchando sola, sino los 3 juntos, los 4 juntos. Dante terminó la canción y se quedó allí sentado un buen rato, simplemente abrazando a Sofía, con los ojos cerrados y una expresión de confianza que nunca le había visto. Cuando finalmente se levantó para acostarla en su cuna, sus movimientos fueron cuidadosos, reverentes, como si estuviera manejando lo más preciado del mundo, que supongo que era así. Se quedó de pie junto a su cuna durante un largo rato, simplemente observándola dormir, y luego se acercó a la cuna de Lucas e hizo lo mismo. Extendió la mano, casi tocando los rizos oscuros de Lucas, y luego la retiró como si temiera romper algo. «Son perfectos», susurró. «Dios, Elena, son perfectos. Lo sé». Mi voz se quebró. «Lo son todo». Se volvió hacia mí y bajo la suave luz de la lamparita pude ver el brillo de la humedad en sus ojos. Dante Valente no lloraba. Nunca lo había visto llorar. No en los 2 años que estuvimos juntos antes de que me fuera, pero ahora, mirando a nuestros hijos, estaba a punto de hacerlo. «Gracias», dijo con voz ronca, «por mantenerlos a salvo, por cuidar de ellos. Estoy furioso porque me los ocultaste, pero también sé», se detuvo moviendo la mandíbula, «sé que hiciste lo que creías correcto, y están sanos, felices y completos gracias a ti. Así que, gracias». No podía hablar, no podía hacer nada más que asentir,
y tratar de no derrumbarme por completo. Vamos, dijo con suavidad, señalando la puerta. Dejemos que duerman, tenemos que hablar. Sonaba siniestro, pero lo seguí fuera de la habitación de los niños, cerrando la puerta casi por completo para que pudiéramos oír si se despertaban, y por el pasillo hasta el dormitorio principal. Era enorme, una cama king size con dosel, chimenea, zona de estar y puertas francesas que daban a un balcón con vistas a los jardines. Dante se acercó a la chimenea, donde ya se había encendido el fuego, y se quedó mirando las llamas. Me senté en el borde de un sillón, con las manos entrelazadas en el regazo, esperando la ira que sabía que se avecinaba. Las acusaciones, las exigencias. Marco Tesio está muerto, dijo en su lugar. Él y el fotógrafo ya no serán una amenaza. Lo esperaba, pero oírlo confirmarme aún así me heló la sangre. ¿Cuántos más saben lo de Lucas y Sofía? Mi círculo más íntimo, los hombres en los que confío. Por supuesto, Víctor, mis capitanes, algunos más. Se volvió hacia mí. Han jurado guardar el secreto bajo pena de muerte. Y en la reunión de esta noche dejé muy claro lo que le pasará a cualquiera que se atreva a mirar mal a mi familia. A mi familia. Lo decía con total naturalidad, refiriéndose a nosotros con palabras como si ya estuviera decidido. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté en voz baja. ¿Ahora? Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Ahora, tú y los gemelos os quedaréis aquí hasta que estés seguro de que no hay más amenazas. Una semana, quizá 2. Haré que mi gente revise tu vecindario. Me aseguraré de que nadie más te haya estado observando y luego decidiremos un arreglo permanente. Se sentó en la otomana frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. No te estoy pidiendo que regreses a mi ático, Elena. No te estoy pidiendo que finjas que los últimos 3 años no sucedieron. Pero te digo que mis hijos no crecerán en un edificio con la cerradura rota y sin seguridad. No se acostarán con hambre o frío ni preguntándose si su madre podrá pagar la factura de la luz. Yo me las he arreglado bien. Tú te has estado ahogando. Su voz era aguda. Trabajas 19 horas al día y apenas puedes pagar el alquiler. Eso no es arreglárselas. Eso es sobrevivir a duras penas. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Voy a buscarte un apartamento seguro. Un buen barrio tranquilo, con la seguridad adecuada. Tendrás una asignación mensual, no negociable, para los gastos de los gemelos y los tuyos. Y dejarás ambos trabajos. No puedo dejarlo así como así. Puedes y lo harás. Vas a derrumbarte si sigues así. ¿Y entonces qué pasará con Lucas y Sofía? Sus ojos se clavaron en los míos. Necesitan una madre sana y presente, no una que se esté matando a trabajar. ¿Y qué obtienes tú con este acuerdo?, pregunté con voz tensa. Derecho a visitarlos, cenas semanales en las que tú haces de padre cariñoso. Puedo conocer a mis hijos, dijo con sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Puedo formar parte de sus vidas. Podré llevarlos al parque, leerles cuentos antes de dormir y enseñarles cosas. Podré ser su padre, Elena. Eso es lo que obtengo. ¿A cambio de qué? ¿Qué quieres de mí? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada con 3 años de historia y dolor. Dante me estudió durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Quiero que me dejes ayudarte, dijo finalmente. Quiero que dejes de huir. Deja de ser tan terca y orgullosa que prefieres sufrir antes que aceptar nada de mí. Extendió la mano y me acarició la rodilla con los dedos. Incluso ese pequeño contacto me provocó una descarga eléctrica. Quiero que seamos padres civilizados, quizás incluso amigos con el tiempo. Amigos, la palabra me supo amarga. ¿Eso es lo que somos? No sé lo que somos. Su mano permaneció sobre mi rodilla, cálida y firme. Te amé hace 3 años. Te amé más de lo que creía posible. Y luego te fuiste y pasé 3 años odiándote por ello. Pero ahora, señaló vagamente hacia la habitación de los niños. Ahora están Lucas y Sofía y todo es diferente. Así que no sé qué somos, pero sé lo que tenemos que ser por ellos. Tenía razón. Dios me ayude. Tenía razón. Cualquier sentimiento residual que tuviera por Dante, y había sentimientos enterrados bajo capas de miedo y instinto de supervivencia, pero aún estaban ahí, tenía que pasar a un segundo plano por el bien de nuestros hijos. De acuerdo, dije en voz baja. De acuerdo, lo intentaremos.
Pero tengo condiciones. Dime cuáles. Nunca más violencia delante de ellos. No me importa qué negocios tengas que manejar, pero Lucas y Sofía nunca lo verán, nunca oirán hablar de ello. Crecerán lo más normal posible dadas las circunstancias. De acuerdo. Y yo tomaré las decisiones sobre su vida cotidiana, la escuela, los médicos, la comida, las actividades. Tú puedes dar tu opinión, pero yo soy su principal cuidadora. Sé lo que es mejor para ellos. De acuerdo. Con una salvedad, quiero que me mantengas informada. No necesariamente que me consultes, pero sí que me informes. No quiero perderme nada más. Me parece justo. De acuerdo. Y una cosa más. Respiré hondo para tranquilizarme. No puedes decidir por mí. El apartamento, el dinero. Es muy generoso y te lo agradezco, pero no puedes controlar mi vida. Si quiero trabajar, trabajo. Si quiero salir con alguien, me detuve al ver cómo se ensombrecía su expresión. Si quiero hacer algo, no puedes prohibírmelo. Salir con alguien. Pronunció esas palabras como si fueran veneno. ¿Quieres salir con alguien? No he dicho que quiera. He dicho que si quiero, no puedes impedírmelo. Apretó la mano sobre mi rodilla y apretó la mandíbula. No, perdón, no. Se levantó bruscamente y empezó a dar vueltas alrededor de la chimenea. Puedes trabajar si quieres, ir donde quieras, hacer lo que quieras, pero salir con hombres y traerlos a casa con mis hijos, ni hablar. Eso es increíblemente hipócrita, teniendo en cuenta que tú tuviste una cita anoche. Eso no fue una cita, fue por negocios. El padre de Isabel controla los sindicatos navieros y necesitaba su cooperación. Se detuvo frente a mí, con los ojos ardientes. No hay nadie, Elena. No ha habido nadie desde que te fuiste. ¿Lo entiendes? 3 años y ni siquiera podía mirar a otra mujer porque solo te veía a ti. La confesión me golpeó como un golpe físico. Dante, así que no puedes salir con nadie. No puedes traer hombres extraños a la vida de mis hijos. ¿Quieres una relación? Ten una conmigo. No estamos juntos, le dije. Pero mi voz sonó débil, poco convincente. ¿No lo estamos? Se agachó frente a mí, con las manos en los reposabrazos de mi silla, enjaulándome. Tenemos hijos juntos, estamos unidos de por vida, y tú intentas decirme que no sientes nada, que no recuerdas lo que tuvimos. Lo que tuvimos terminó cuando te vi matar a alguien. Lo que tuvimos terminó cuando huiste sin darme la oportunidad de explicarte. Su cara estaba ahora a pocos centímetros de la mía, y podía oler su colonia, ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Ese hombre, al que maté, no solo robaba dinero, Elena. Traficaba con chicas, adolescentes. Utilizaba mis rutas de transporte para trasladarlas. Y cuando lo descubrí, cuando lo confronté, se rió. Me dijo que era una hipócrita por tener un problema con eso, cuando yo misma había matado a muchos hombres. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Nunca me lo contaste. No me diste la oportunidad de contártelo. Viste sangre y tomaste tu decisión. Su voz se volvió más baja, más intensa. No soy un buen hombre, Elena. No voy a fingir serlo. Pero tengo límites, reglas. Y hacer daño a los niños los traspasa a todos. Así que sí, lo maté. Lo volvería a hacer. Pero no soy el monstruo que has pintado en tu cabeza. Entonces, ¿qué eres? Susurré. Soy un hombre que ama a sus hijos, que amaba a su madre, que se esfuerza mucho por no estropearlo todo. Levantó la mano y me acarició la cara. Debería haberme apartado, pero no pude. Dame una oportunidad de verdad. No por nosotros, sino por ellos. Déjame demostrarte que puedo ser lo que necesitan. ¿Y qué hay de lo que yo necesito? ¿Qué necesitas, Elena? Su pulgar me acarició la mejilla, porque si es seguridad, te la puedo dar. Si es estabilidad, una vida en la que no tengas que matarte trabajando, te lo puedo dar todo. Solo dime lo que necesitas. ¿Qué necesitaba? Necesitaba dormir. Necesitaba no preocuparme por el dinero cada segundo del día. Necesitaba ver crecer a mis hijos sin el miedo constante de no poder mantenerlos. Pero más que eso, y esto era lo aterrador, necesitaba dejar de sentirme tan malditamente sola. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para procesar esto, para averiguar qué es lo mejor para Lucas y Sofía. Me detuve, tragando saliva para averiguar si podía volver a confiar en él. Algo brilló en su expresión, quizás dolor o resignación, pero asintió y se apartó, dándome espacio. Tiempo. De acuerdo, puedes tener tiempo,
pero te quedarás aquí hasta que sepa que es seguro. Y el apartamento y la pensión no son negociables. Son para los gemelos, no para ti. Dante, no es negociable, Elena. Su voz se endureció, adquiriendo ese tono de mando que probablemente había aterrorizado a innumerables hombres. He perdido 3 años con mis hijos. No voy a perder nada más. ¿Quieres tiempo? Bien, pero aceptarás la ayuda. Fin de la discusión. Quería discutir, quería pelear con él solo por principios, pero el agotamiento volvió, abrumándome en oleadas, y simplemente no tenía energía. Bien, pero hablo en serio sobre las condiciones. Nada de violencia cerca de ellos. No traigas tu trabajo a casa. De acuerdo. Tienes mi palabra. Su palabra. Hace 3 años eso lo habría significado todo. Ahora no estaba segura de lo que significaba. Se oyó un suave llanto desde la habitación de los niños. Probablemente Sofía estaba teniendo una pesadilla o necesitaba su chupete. Empecé a levantarme, pero Dante ya se había puesto en marcha. Yo me encargo, dijo. Tú descansa. Parece que llevas días sin dormir. Es cierto. Entonces duerme. Yo me encargo esta noche. Tú no conoces sus rutinas, así que yo aprenderé. Se detuvo en la puerta. Vete a la cama, Elena. Yo me encargo. Y entonces se fue. Me dejó sola en el enorme dormitorio con la chimenea crepitando y la cama llamándome. Lo oí en la habitación de los niños. Su voz era suave mientras tranquilizaba a Sofía para que volviera a dormirse. Y algo en mi pecho se relajó ligeramente. Quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Quizás podríamos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que habíamos perdido. No un romance, no la apasionada y peligrosa aventura amorosa que habíamos tenido antes, sino algo estable, algo seguro para Lucas y Sofía. Me quité los vaqueros y me metí en la cama en ropa interior y camiseta, demasiado cansada para preocuparme por buscar un pijama. Las sábanas eran de algodón egipcio, increíblemente suaves, y el colchón parecía una nube. Me quedé dormida en cuestión de minutos. El sonido de la voz de Dante cantando Twinkle, Twinkle, flotando en la oscuridad como una nana destinada también a mí. Me desperté con la luz del sol entrando por las cortinas y el olor del café. Por un momento, me sentí desorientada. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado grande, el silencio demasiado absoluto. Entonces, la memoria volvió. Westchester, el refugio, Dante. Me senté, con el corazón acelerado, y cogí mi teléfono de la mesita de noche. Eran las 8:47 de la mañana. Había dormido más de 12 horas. Los gemelos estarían despiertos, probablemente hambrientos. Sin duda necesitarían que les cambiaran. Así que salí corriendo de la cama y fui a la habitación de los niños, pero ambas cunas estaban vacías. Me invadió el pánico hasta que oí risas en la planta baja, risas de niños y una voz más grave que respondía en italiano. Me puse los vaqueros y bajé las escaleras, siguiendo el sonido hasta una cocina luminosa y espaciosa que parecía sacada de un programa de cocina. Y allí, sentados a una gran mesa de madera, estaban Dante, con Lucas a un lado y Sofía en una trona al otro. Estaban comiendo tortitas con forma de animales, elefantes y jirafas, y lo que podría haber sido un león muy abstracto. Y Lucas estaba cubierto de arriba abajo de sirope. Dante levantó la vista cuando entré y algo suave cruzó su rostro. Buenos días. Estaba a punto de despertarte, pero necesitabas dormir. Me dejaste dormir 12 horas mientras tú... Señalé con impotencia la escena doméstica que tenía ante mí. Mientras daba de comer a mis hijos. Sí, impactante. Se levantó, sirvió café de una cafetera francesa en una taza y me la entregó. Margaret me enseñó dónde estaba todo. A Lucas le gustan las tortitas cortadas en trozos y Sofía prefiere la fruta triturada. A los dos les disgusta el zumo de naranja, pero les encanta el de manzana y necesitan sus vitaminas con el desayuno. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo haces?, le pregunté y presté atención. Volvió a la mesa y le limpió el sirope de la barbilla a Lucas con una facilidad que parecía imposible para alguien que había conocido a sus hijos hacía menos de 24 horas. No es tan diferente de dirigir una organización compleja. Identificas las necesidades, estableces rutinas y te adaptas cuando es necesario. No acabas de comparar la paternidad con dirigir la mafia. ¿Por qué no?
Ambas cosas requieren paciencia, estrategia y la capacidad de negociar con pequeños terroristas. Sonrió de verdad, y mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Esto era peligroso. Esta escena doméstica tan tranquila, esta versión de Dante que cantaba canciones de cuna, hacía tortitas con forma de animales y miraba a nuestros hijos como si fueran lo más maravilloso del mundo. Este era el hombre del que me había enamorado hacía 3 años, el que había vislumbrado entre la violencia y el peligro. Y no podía permitirme olvidar que la violencia seguía ahí, acechando bajo la superficie, por muy encantador que pareciera en ese momento. Pero al verlo ayudar a Sofía a beber de su taza con boquilla, con sus grandes manos suaves y seguras, no podía recordar muy bien por qué había estado tan segura de que separarlos era la decisión correcta. Quizás el amor no era sencillo, quizás era desordenado y complicado, y estaba lleno de contradicciones, peligroso y seguro, incorrecto y correcto al mismo tiempo. Y quizás, solo quizás, podríamos encontrar una manera de hacer que funcionara. De todos modos, los días siguientes siguieron un ritmo que no esperaba, doméstico y sorprendentemente normal, a pesar de los guardias armados que patrullaban el perímetro y los cristales antibalas en todas las ventanas. Dante venía todas las mañanas antes de que los gemelos se despertaran, a menudo trayendo el desayuno de cualquier panadería que le hubiera llamado la atención, y se quedaba hasta que se iban a dormir la siesta. Luego desaparecía para ocuparse de cualquier asunto oscuro que requiriera su atención, y regresaba por la noche para la cena y la rutina antes de acostarse. Nunca hablaba de su trabajo, nunca lo traía a casa, y fiel a su palabra, no había violencia, ni sangre, ni recuerdos del mundo que existía más allá de esas puertas. Era casi fácil fingir que éramos normales. Al quinto día ya había dejado de sobresaltarme cuando él entraba en una habitación. Al séptimo, dejé de vigilar cada una de sus interacciones con los gemelos, confiando en que no les haría daño, ni intencionadamente, ni de otra forma. Y al 10.º día, dejé de mentirme a mí misma sobre el dolor en el pecho que sentía cada vez que él sonreía a Lucas o hacía reír a Sofía. Me estaba enamorando de él otra vez, o quizá nunca había dejado de estarlo. Fue a última hora de la tarde del 12.º día cuando todo cambió. Los gemelos dormían la siesta y yo estaba acurrucada en la biblioteca, una biblioteca de verdad, con libros de suelo a techo y una escalera con ruedas, leyendo algo sin importancia y tratando de no pensar demasiado en mi situación. El apartamento que Dante había conseguido estaba listo. Me había enseñado fotos. Un edificio de ladrillo rojo en Park Slope, con jardín, 3 dormitorios, sistema de seguridad y un portero que era sin duda algo más que un simple portero. Era precioso, seguro, todo lo que había soñado para mis hijos, y me aterrorizaba mudarme allí porque me parecía aceptar que esto era real, que lo estábamos haciendo, que Dante Valente estaba en nuestras vidas para siempre. Estás pensando en voz alta otra vez. Levanté la vista y lo vi de pie en la puerta, con la chaqueta tirada en algún sitio y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos que definitivamente no debería estar mirando. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y había una tensión alrededor de sus ojos que no estaba allí esta mañana. ¿Mal día?, le pregunté. Un día complicado. Entró en la habitación, se sirvió whisky de la licorera que había en la mesita auxiliar y se sentó en la silla frente a mí. Uno de mis capitanes está cuestionando algunas decisiones recientes. Nada que no pueda manejar, pero son decisiones tediosas sobre nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos. Sobre los recursos que estoy destinando a protegerte. Sobre por qué el jefe de repente está jugando a las casitas en Westchester en lugar de estar visible en la ciudad. Tomó un trago, el líquido ámbar reflejando la luz. Sobre si tener una familia me hace débil. El miedo se apoderó de mí. ¿Te estamos poniendo en peligro? No. Su voz era absoluta. Cualquiera lo suficientemente estúpido como para pensar que mi familia me hace débil aprenderá muy rápido lo equivocado que está. Pero es un ajuste para todos. Podemos ir a otro lugar, a algún lugar que no complique tus negocios, Elena. Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante. No irás a ningún lado excepto a ese apartamento en Park Slope, con seguridad y todo lo que tú y los gemelos necesitan. Esto no es discutible. Todo es siempre discutible.
No puedes simplemente decidir. Mírame. Se puso de pie y se acercó a mí con esa elegancia depredadora que aún me aceleraba el pulso. He pasado 12 días observándote ser una madre increíble, observándote amar a nuestros hijos con todo tu ser, observándote luchar por aceptar ayuda porque estás tan acostumbrada a hacerlo todo sola. Se detuvo frente a mi silla y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Pero yo no voy a ir a ningún lado, y tú tampoco. Así que puedes pelear conmigo por el apartamento, el dinero, la seguridad, o puedes aceptar que así son las cosas ahora y dejar de complicarlo todo más de lo necesario. Estás siendo controladora. Sí, ni siquiera lo negó, pero soy un controlador que ama a sus hijos y se niega a dejarlos crecer en la pobreza cuando tengo los medios para evitarlo. Así que llámame lo que quieras, Elena, pero te mudarás a ese apartamento al final de la semana. Lo miré con ira, odiando que tuviera razón, odiando que quisiera lo que me ofrecía, odiando que una parte traidora de mí se emocionara con su actitud protectora, incluso cuando chocaba con mi dura independencia. A veces te odio, dije, pero no había calor en ello. Lo sé. Se inclinó y me acarició la mejilla con los dedos. Pero ahora mismo no me odias, ¿verdad? No. Su pulgar recorrió mi labio inferior y de repente el aire entre nosotros se cargó de algo peligroso. Ahora mismo estás recordando cómo era lo nuestro, lo bueno que era antes de que todo se fuera al garete. Dime que no lo sientes. Su voz se volvió más grave, más íntima. Dime que no piensas en ello por la noche, cuando estás sola en esa gran cama. Dime que no te has dado cuenta de cómo te miro cuando juegas con los gemelos, como si fueras todo lo que siempre he querido y todo lo que he perdido, y todo lo que me aterra volver a perder. Esto es una mala idea, pero no me aparté de su contacto, probablemente la peor. Se acercó y pude oler su colonia, ver las motas doradas en sus ojos oscuros, pero he pasado 3 años viviendo con malas ideas. ¿Qué más da una más? Me besó. No fue un beso suave, no fue vacilante ni tentativo, fue desesperado y posesivo, lleno de 3 años de dolor, ira y necesidad. Sus manos enmarcaron mi rostro, inclinando mi cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso, y yo emití un sonido que no reconocí, algo entre un gemido y un sollozo, mientras mis manos se aferraban a su camisa. Lo había olvidado. De alguna manera, imposiblemente, había olvidado cómo sabía, cómo se sentía, cómo besar a Dante era como estar en medio de un incendio forestal y dar la bienvenida al fuego. Sus manos se movieron a mi cintura, levantándome de la silla y acercándome a él. Y pude sentir los duros planos de su cuerpo, la forma en que su corazón latía tan rápido como el mío. 3 años sin esto, sin él. Y mi cuerpo lo recordaba todo, cada caricia, cada beso, cada momento de placer y dolor y perfecta armonía. Dante, jadeé cuando se apartó, con la frente apoyada en la mía. Ambos respirábamos con dificultad. Lo sé. Sé que no deberíamos. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Pero Cristo, Elena, te he echado de menos. He echado de menos esto. He echado de menos lo nuestro. No hay nada entre nosotros. No de esa manera. Somos copadres. Lo acordamos. Lo que acordamos. Me besó de nuevo. Más breve esta vez, pero no menos intenso. Te quiero de vuelta. No solo como madre de mis hijos. No solo como alguien con quien soy civilizado. Te quiero, Elena. A ti, tal y como eras antes. No puedes ser como antes. Han pasado demasiadas cosas. Entonces lo mejoraremos. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Construiremos algo nuevo, algo más fuerte, algo que pueda sobrevivir a la verdad sobre quién soy y lo que hago. Tu mundo casi me destruye, lo sé, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que no vuelva a suceder. Su voz era feroz, absoluta, pero no puedo. No voy a fingir que no te quiero, que no te he querido cada día durante los últimos 3 años, que verte con nuestros hijos no me hace desear cosas que no tengo derecho a desear. Las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Qué cosas? Más mañanas como esta, más horas de acostarse y cenas familiares, y momentos en los que solo somos nosotros, una familia, no rota ni complicada ni unida por obligación, sino realmente unida. Su pulgar me secó una lágrima que se me había escapado por la mejilla. Quiero despertarme a tu lado. Quiero volver a casa contigo. Quiero construir una vida que sea nuestra,
no solo un acuerdo por el bien de los gemelos. Tengo miedo. La confesión salió en forma de susurro. Tengo mucho miedo, Dante, de tu mundo, de lo que podría hacerles a ellos, a mí, de perderme de nuevo. Entonces no te pierdas. Conserva tu fuerza, tu independencia, tu pasión. No te quiero dócil y obediente. Nunca lo he querido. Te quiero tal y como eres. Me besó la frente, esta vez con delicadeza. Y te juro por todo lo que soy, por todos vosotros, que nada ni nadie volverá a hacer daño a mi familia, no mientras yo respire. Quería creerle, Dios, quería creerle tanto que me dolía. Pero había visto demasiado. Sabía demasiado sobre el tipo de peligro que conllevaba amar a alguien como Dante Valente. Necesito tiempo, le repetí. Tiempo real para pensar en esto sin que me beses y me hagas olvidar todas las razones por las que no podemos estar juntos. Él sonrió, esa sonrisa peligrosa y devastadora que me había hecho enamorarme de él. Puedo darte tiempo, pero no te daré distancia. No voy a ir a ninguna parte, Elena. Y, al final, dejarás de luchar contra esto y admitirás lo que ambos sabemos. Estamos hechos el uno para el otro. Eres muy seguro de ti mismo. Soy paciente. Dio un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros, e inmediatamente eché de menos su calor. He esperado 3 años para encontrarte. Puedo esperar un poco más a que vuelvas conmigo. Se oyó un llanto desde arriba. Lucas, despertándose de su siesta con su habitual energía. La expresión de Dante se suavizó de inmediato y se dirigió hacia las escaleras. Yo lo traeré. ¿Terminaste tu libro, Dante? Se detuvo en la puerta. Sí. Gracias por todo esto. La casa, la seguridad, la ayuda, aunque me cueste aceptarla. Lo hago. Te lo agradezco. No tienes que darme las gracias por cuidar de mi familia. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y llenos de promesas que no estaba segura de que pudiera cumplir. Es lo que hago. Es quien soy y es quien siempre seré para ti. Y se fue. Sus pasos resonaban en las escaleras y yo me hundí en mi silla, con los dedos tocando los labios que aún hormigueaban por su beso, el corazón acelerado por el miedo y la esperanza, y algo que se parecía peligrosamente al amor. 3 días después nos mudamos al apartamento de Park Slope. Era todo lo que Dante había prometido y más. Suelos de madera noble que brillaban, grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural, una cocina con espacio real en la encimera y un patio trasero donde los gemelos podían jugar sin que yo tuviera que preocuparme por cristales rotos o personajes sospechosos. La seguridad era discreta, pero estaba presente. El portero era alegre, pero claramente exmilitar, y el edificio en sí era hermoso, con ese estilo antiguo neoyorquino que hablaba de historia y permanencia. Dante hizo que trajeran muebles aptos para niños, pero elegantes, cómodos y duraderos. Había llenado la cocina de comida, el baño de productos de higiene y la habitación de los niños con más juguetes de los que 2 niños podrían jugar en un año. Había pensado en todo, hasta en la cafetera, que era exactamente de la marca que yo prefería, y en el spray de lavanda para almohadas que yo usaba para dormir mejor. Era perfecto, era aterrador, porque aceptar esto, aceptar el apartamento, la seguridad y la vida que estaba construyendo para nosotros, era como aceptarlo de nuevo en mi corazón. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Pero al ver a Lucas correr por el patio trasero, chillando de alegría por tener espacio para jugar, al ver a Sofía explorar su nueva habitación con los ojos muy abiertos, no podía arrepentirme. Por muy complicados que fueran mis sentimientos hacia Dante, no podía arrepentirme de darles esto a mis hijos. Apareció para cenar esa primera noche, trayendo comida italiana para llevar de un restaurante de Little Italy que una vez le había dicho que era mi favorito. Comimos en la nueva mesa del comedor mientras los gemelos hacían un glorioso desastre con los espaguetis, y me pareció tan normal, tan doméstico, que me dolía el pecho ante la posibilidad de que fuera así. Después de la cena, después de los baños y los cuentos para dormir, y finalmente después de conseguir que los gemelos se durmieran, nos quedamos en la cocina bebiendo vino y fingiendo que no éramos muy conscientes de la proximidad del otro. «Parecen felices aquí», dijo Dante, haciendo girar el vino tinto en su copa. «Lo están. Pregunté con un gesto de impotencia. «Es más de lo que jamás soñé darles. Gracias. Deja de darme las gracias». Dejó su copa y se acercó. «Son mis hijos. Esto es lo mínimo que se merecen. Aún así,
Te lo agradezco. Nos quedamos en silencio durante un momento, con el aire cargado de palabras no dichas. Afuera, la ciudad zumbaba con su sinfonía interminable de sirenas, tráfico y vida. Dentro, solo estábamos nosotros, el suave ruido del frigorífico y todo lo que no nos decíamos. «Debería irme», dijo Dante finalmente. «Dejar que te acomodes». «De acuerdo», pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí, en la cocina, con el espacio entre nosotros cargado de posibilidades y miedos, y 3 años de historia que no desaparecerían simplemente porque así lo deseáramos. «Elina, quédate». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. «Esta noche, quédate». «No, no así. Pero los gemelos se despertarán mañana por la mañana y estaría bien que estuvieras aquí. Si pudiéramos desayunar juntos como una familia». Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. «¿Estás segura?» «No, pero te lo pido de todos modos». Sonrió lenta y devastadoramente. «Entonces me quedaré». Se quedó en la habitación de invitados. Tuvimos cuidado de no cruzar esa línea, de no ir demasiado rápido, demasiado pronto. Pero saber que estaba en el apartamento al final del pasillo hizo que algo en mí se calmara, que la noche se sintiera menos solitaria, que la oscuridad fuera menos absoluta. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, con el sonido de él preparando café y las risas de los gemelos resonando desde la cocina, algo en mi corazón encajó en su lugar. Esto era real. Esto podía funcionar. Tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo duradero a partir de los pedazos rotos de lo que habíamos perdido. Las semanas siguientes establecieron una nueva normalidad. Dante venía todas las mañanas y a menudo se quedaba hasta bien entrada la noche. Enseñó a Lucas a contar en italiano. Meció a Sofía durante sus pesadillas. Arregló la pata coja de la mesa y montó la estantería que yo había estado posponiendo, e integró en nuestras vidas de una forma tan natural que se hizo más difícil recordar cómo había sido sin él. No hablábamos de etiquetas, no definíamos lo que éramos el uno para el otro, más allá de ser copadres, pero los gestos de cariño se prolongaban más. Las miradas se volvieron más intensas y la mayoría de las noches se quedaba en la habitación de invitados hasta que dejó de parecer una habitación de invitados y empezó a parecer su habitación. 2 meses después de mudarnos, Lucas se cayó por primera vez por las escaleras. No fue grave, solo 3 escalones, y Dante estaba allí para cogerlo antes de que se hiciera daño. Pero Lucas estaba aterrorizado, gritando y llorando desconsoladamente. Lo cogí en brazos y le revisé para ver si tenía alguna lesión, mientras Dante se quedaba allí, con un pánico apenas controlado. «¿Está bien? ¿Deberíamos llamar al médico, Cristo? Debería haberlo vigilado más». «Está bien, solo asustado». Acuné a Lucas suavemente, frotándole la espalda con movimientos circulares. «Estás bien, cariño. Solo ha sido una pequeña caída. Eres muy valiente». Los sollozos de Lucas se convirtieron poco a poco en hipos. Levantó la cabeza de mi hombro para mirar a Dante. «Papá, cógeme». «Lo hice, pequeño. Siempre te cogeré». La voz de Dante era áspera, emotiva. «Siempre. Lo prometo. Lo prometo». Lucas extendió los brazos y tras un momento de vacilación, pasó de mis brazos a los de Dante, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de su padre. Dante lo abrazó como si fuera de cristal, cerrando los ojos, y vi cómo algo se rompía y se reconstruía en su expresión. «Te amo, Lucas», susurró contra el pelo de nuestro hijo. «Te amo, Cosanto. Te quiero mucho». Se me nubló la vista por las lágrimas, y cuando Dante levantó la vista y vio mi expresión, extendió el otro brazo. Me acerqué a su abrazo y los 3 nos abrazamos en el pasillo. Y Sofía debió de notar algo, porque se acercó tambaleándose desde donde estaba jugando y nos rodeó las piernas con los brazos, sumándose al abrazo familiar. «Estamos bien», le susurré. «Todos estamos bien». «Sí». La voz de Dante sonaba ronca. «Estamos bien». Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, lo encontré en el balcón contemplando el horizonte de Brooklyn. El aire primaveral era cálido y traía el aroma de las flores que florecían en el jardín de abajo, y las luces de la ciudad lo pintaban todo con tonos dorados y sombras. «Hola», le dije en voz baja, acercándome a él en la barandilla. «Hola». No me miró, con la mandíbula apretada. Podría haberlo perdido hoy si hubiera tardado un segundo más, pero no fue así. Lo atrapaste, lo mantuviste a salvo, le toqué el brazo. Eso es lo que importa.
He pasado toda mi vida adulta controlando todo, conociendo todos los ángulos, planificando contingencias, asegurándome de que nada me pillara desprevenida. Finalmente se volvió hacia mí, pero con ellos, contigo, estoy constantemente aterrorizada porque no puedo controlarlo todo. No puedo prevenir todos los peligros y la idea de que algo os pase a alguno de vosotros. Se detuvo, con la garganta entrecortada. Eso es el amor, dije en voz baja. Terror y alegría a partes iguales. El miedo constante a que algo salga mal mezclado con la certeza absoluta de que vale la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? Pensé en los últimos 2 meses, en el caos matutino y en las rutinas antes de acostarse, en las risas y las rabietas y los pequeños momentos perfectos que conformaban una vida. Pensé en ver a Dante convertirse en padre, en ver al despiadado señor del crimen transformarse en un hombre que cantaba canciones de cuna desafinadas y hacía muecas tontas para provocar risas. Pensé en cómo se sentía mi corazón cuando me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba 3 años haciéndose. Sí, dije, vale la pena. Me acarició la cara con las manos, rozándome los pómulos con los pulgares. Te quiero, Elena. Nunca he dejado de quererte. Nunca lo haré. Y sé que tienes miedo. Sé que antes no estaba a la altura, pero te juro que pasaré cada día demostrándote que podemos hacer que esto funcione, que mi mundo no tiene por qué destruirnos, que podemos construir algo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa. Yo también te quiero. Las palabras salieron solas, con 3 años de retraso. Dios, ayúdame. Yo también te quiero. Incluso cuando huía, incluso cuando estaba aterrorizada, nunca dejé de quererte. Entonces me besó, un beso profundo y apasionado, lleno de promesas que ambos nos comprometíamos a cumplir. Y cuando por fin nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Cásate conmigo, parpadeé. ¿Qué? ¿Cásate conmigo? No algún día, no con el tiempo. Déjame hacerlo oficial. Déjame darte mi apellido, dar legitimidad a los gemelos en mi mundo, darnos la protección que conlleva ser una familia en todos los sentidos de la palabra. Dante, no tienes que responder ahora, piénsalo, pero ten por seguro que hablo en serio. Lo quiero todo, Elena. El anillo, los votos, la vida juntos. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero más mañanas como las que hemos tenido, y más hijos si tú los quieres. Y toda una vida construyendo algo hermoso a partir de este lío que hemos montado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Hace 3 meses, servía mesas y apenas sobrevivía. Ahora estaba de pie en un balcón de Brooklyn, con el padre de mis hijos pidiéndome que me casara con él. Y lo aterrador era que quería decir que sí. Pregúntame de nuevo, le susurré. Dentro de 6 meses, cuando hayamos tenido tiempo de construir esto de verdad, para asegurarnos de que no es solo la novedad o los niños lo que nos une. Pídemelo cuando estés seguro, y cuando yo esté segura, y cuando los dos sepamos que esto es para siempre. Él sonrió con esa sonrisa peligrosa y devastadora. Te lo pediré todos los días durante 6 meses, si es lo que hace falta. Y dentro de 6 meses, cuando digas que sí, me casaré contigo tan rápido que no tendrás tiempo de cambiar de opinión. Siempre muy seguro de sí mismo. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. He esperado 3 años para recuperarte. 6 meses más no son nada. Cumplió su promesa todos los días durante 6 meses. Dante Valente me pidió que me casara con él mientras tomábamos el café de la mañana, durante los cuentos antes de dormir, en medio de la compra, mientras Lucas pedía galletas y Sofía intentaba salirse del carrito. Me lo pidió en italiano y en inglés, con seriedad y con alegría, con grandes gestos y momentos de silencio. Y cada día me enamoraba más de él. Construimos una vida, no la que habíamos tenido antes, sino algo mejor, algo forjado a partir de la honestidad y la confianza y la determinación compartida de proteger lo que habíamos creado. Él cumplió su promesa sobre la violencia, ocupándose de los asuntos lejos de casa y sin traer nunca la oscuridad a nuestro santuario. Yo cumplí mi promesa de dejarle participar, compartiendo cada decisión y cada hito y cada momento cotidiano de la crianza de nuestros hijos. A veces discutíamos sobre los límites y el control y el equilibrio imposible entre su mundo y la vida normal que yo quería para nuestra familia. Pero siempre lo hablábamos, siempre llegábamos a un acuerdo,
Siempre recordábamos que estábamos en el mismo bando. Y 6 meses después del día en que me lo pidió por primera vez, Dante me lo volvió a pedir. Estábamos en el jardín trasero viendo a Lucas y Sofía jugar en su piscina hinchable, con el sol de verano calentándonos la cara. Se volvió hacia mí, me tomó de la mano y me miró con expresión seria. Elena Russo, ¿quieres casarte conmigo? Miré a nuestros hijos, chapoteando y riendo sin preocupaciones. Miré al hombre a mi lado que había luchado por nosotros, nos había protegido y nos había amado con una intensidad que aún me dejaba sin aliento, y pensé en la vida que habíamos construido y en el futuro que se extendía ante nosotros. Sí, dije, sí, me casaré contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro valió la pena cada momento de miedo, cada noche de insomnio, cada lágrima que había derramado durante los últimos 3 años. Sacó un anillo de su bolsillo, un sencillo diamante en una banda de platino, elegante y perfecto, y me lo deslizó en el dedo mientras nuestros hijos vitoreaban porque habían sido entrenados para este momento. Los pequeños conspiradores. Nos casamos un mes después en el jardín de la casa de Westchester, donde habíamos formado nuestra familia. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos íntimos y las personas de mayor confianza de Dante. Lucas y Sofía fueron el portador del anillo y la niña de las flores, y lo hicieron de una manera adorablemente desastrosa. Y cuando Dante me besó como su esposa, con nuestros hijos riendo, el sol de verano brillando y un futuro prometedor ante nosotros, supe que finalmente lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido a la oscuridad, al miedo, a la huida y a los 3 años de separación. Y habíamos salido fortalecidos, mejores, listos para construir algo que duraría para siempre. Esa noche, después de la recepción, cuando los gemelos finalmente se durmieron en su habitación y nos quedamos solos en la nuestra, Dante me abrazó. Gracias, me susurró al oído, por darme otra oportunidad, por dejarme demostrar que podía ser el hombre que te merecías. Gracias por no rendirte nunca, le besé suavemente, por encontrarnos, por amarnos lo suficiente como para luchar siempre por esto. Sus manos se apretaron sobre mi cintura. Por el resto de mi vida, Elena Valente, tú y nuestros hijos lo sois todo para mí. Mi imperio, mi legado, mi razón para respirar, y lo protegeré con todo lo que soy. Lo sé, y lo hice. Por fin, por completo. Confié en ello. Te quiero, Tamo. Mi Amogli PMPR. Te quiero, mi esposa, para siempre. Y mientras me besaba, mientras caíamos juntos en la cama como marido y mujer, mientras la ciudad zumbaba más allá de nuestras ventanas y nuestros hijos dormían plácidamente al final del pasillo, supe que para siempre era exactamente lo que tendríamos. Habíamos tomado los pedazos rotos de nuestro pasado y construido algo hermoso, algo duradero, algo que valía la pena cada riesgo, cada miedo, cada momento de dolor. Habíamos construido una familia y nada, ni su mundo, ni el peligro, ni la oscuridad que siempre acechaba en los bordes podría separarnos jamás.